Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, luego vamos a hablar de más de corrupción, hoy no te vas a aburrir, porque tenemos de todo, o sea, desde Zapatero, que lo estábamos mencionando antes, que aparece ya en una investigación de la DEA sobre las relaciones con un narcocártel de la droga, vamos, de hecho, un narcocártel de los más poderosos. Esto es surrealista lo que está ocurriendo en España, y aquí parece que no pasa nada. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en esa comparecencia, de lo que ha pasado con Leire Díez, que ha reconocido, entre otras cosas, la famosa reunión del 25 de abril de 2024, con presencia no solo de Santos Cerdán, sino de 2 cargos más del Partido Socialista. Ahí es nada, por si acaso había alguna duda. ¿Dónde? En la quinta planta. ¿De dónde? De Ferraz, que como todo el mundo sabe, Pedro Sánchez nunca se entera de lo que pasa en la quinta planta de Ferraz, cuando te reúnes con 3 altos cargos de la cúpula de su partido, del que él es secretario general. Juan Pablo Polvorinos. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y hablaremos, por supuestísimo, también de lo de Israel, porque yo he preferido hacer la introducción hablando de qué va esta película. Porque, claro, cuantos más casos o más información o más pruebas se aportan sobre corrupción, por cierto, que vamos a empezar con un tema que es surrealista, porque ya hay un testigo del trato que se daba y de las relaciones que había en esas saunas, prostíbulos, etcétera, de la familia Begoña Gómez, más de 10, por cierto, que habla de menores. Y resulta que según se ha visto la palabra menores, según se ha visto la investigación a Zapatero, pues Pedro Sánchez ha terminado de destrozar nuestras relaciones con un aliado y amigo que debería serlo y que es nuestro principal aportante de información antiyihadista, y me refiero a Israel. Pero si hay que romper las relaciones y destrozar a España con tal de salvar a su sanchidad, se hace lo que haga falta, Juan Pablo. Si os parece, vamos a empezar escuchando las declaraciones. Su nombre es Paco Narváez. Él es una persona que es comercial de una revista mensual, que es una revista de homosexuales, es una revista gay que tenía relación porque para publicitar las saunas pues utilizaban ese medio de comunicación. Y entonces, ¿quién se reunía con Paco Narváez? Pues se reunía, entre otras personas, para pagarle en B una tal Begoña Gómez, también Begoña con B. Vamos a escucharle. Me dicen que vaya a tal hora y me dan el sobre. Yo me quedaba ahí en la puerta o me decían siéntate, y había una chica, que es Begoña, era la hija de Xavi. Y muchas veces nada, se levantaba, me daba un sobre, yo le firmaba, hola, hola, nunca hubo una cercanía de un beso o algo, hola Begoña, no, ella era la hija de Xavi, era la hija de Xavi. A partir de que ya empezaron a pagarme arriba en la oficina... Regularmente, igual te digo, llegaba verano y los 2 meses de verano me pagaba otra gente, pero en 3 años, pues innumerables veces. Bego, la hija de Xavi, quien iba a poner en duda el poder de Xavi, claro, confidente de la policía, que por algo tenían directamente cámaras para grabar dentro de los prostíbulos y saunas. ¿Cómo íbamos a poner en entredicho lo que nos decía Bego, la hija de Xavi, que nos daba sobres? ¿Los sobres tributan? Los sobres son sobres, ¿verdad? O sea, le llamamos de toda la santísima vida dinero B. Bien. ¿Y qué era lo que se hacía en esas saunas, prostíbulos y demás? Pues lo obvio. Había prostitución en... Claro. Mira, quien diga lo contrario es un canalla y miente. Evidentemente, vamos a ver... ¿Te han ofrecido prostitución allí? Claro. Había menores de edad, por supuesto. Pues declaraciones de esta persona, Paco Narváez, en una entrevista al Español. ¿Había menores? Sí. ¿Había prostitución? Por supuesto. ¿Quién pagaba los sobres de la publicidad en sobres? Begoña Gómez, la hija de Xavi. Teresa. Sí, es que de hecho Begoña Gómez, su papel era ese, era el de hacer un papel de administrativa dentro de las saunas de su padre Sabiniano Gómez, ¿no? Hay uno de los audios de Villarejo, uno grabado en mayo de 2016, donde Villarejo está hablando con otros policías, con otros comisarios de la policía, y donde precisamente lo que se dice en esa reunión, que por cierto fue justo un año y medio antes de que Villarejo luego fuese detenido. Entonces, si nos tenemos que creer a Villarejo en la Kitchen, también nos tendremos que creer a Villarejo en otros audios. Y en ese audio lo que decía que era que el problema que iba a tener Pedro Sánchez, porque en aquel momento había dejado el Partido Socialista tras los malos resultados en las últimas elecciones, decían que iba a tener que irse al paro, ¿no? Y dice, el problema que tiene Pedro Sánchez es con su mujer, que no saben cómo declarar el dinero que gana de las saunas. Efectivamente, aluden al tema fiscal.
Y aluden efectivamente a ese tema fiscal porque pues posiblemente ella no cobraba en B o ese dinero que se cobraba a través de la sauna pues no lo cobraba ese es el audio, en A, ¿no? Ese es el audio, Teresa, en el que el propio Villarejo narra, no sé si es el mismo audio, a lo mejor es otro audio, ¿sí? Pero hay un audio en el cual el propio Villarejo narra una comida con parte de ese equipo de policía y dice, no, pero no os preocupéis y tal, lo cuenta Villarejo, sí, porque al café va a venir Pedro. Sí, no es el mismo es audio, otro audio, es ¿no? otro audio, efectivamente. Y de hecho, Carlos, no solamente, o sea, cuando dicen es imposible que el presidente del gobierno supiese de los negocios de su suegro o se pudiese haber nutrido de los negocios de su suegro. Si su mujer lleva un dinero a casa, lo lógico es que tú sepas de dónde procede ese dinero. Es imposible que Sánchez no lo supiese. Y luego también Sánchez se nutrió, por supuesto, porque vivía en la casa familiar, su casa familiar, durante los 15 años hasta que se fue a la Moncloa. Esa casa fue pagada por el propio Sabiniano. Bueno, y eso me lo llegó a decir a mí el propio Sabiniano, que yo fui a su casa, a la casa de Sabiniano, cuando estaba contrastando justo esa información de que la casa estaba a nombre de Sabiniano y sin embargo era la casa familiar de Pedro Sánchez y de su mujer. Fui a casa de Sabiniano, estuve hablando con él y le pregunté que si esa casa pues estaba a su nombre, porque en el registro de la propiedad nos negaban esa nota y alegando que es de la vida privada de un particular, que es un ciudadano particular y que no es... Y os reconoció que esa casa era suya. Y me reconoció que esa casa era suya pero que se le había dado, ¿no, pero Teresa? La de vacaciones. Eso es. Pero yo solamente le hablé de esa casa, de la casa familiar. Me dijo que era suya pero que se la había regalado a su hija. Y yo le dije que en el registro mercantil todavía no estaba hecho el cambio. Me dijo de la propiedad, perdona, no estaba hecho el cambio. Eso es lucrarse. Totalmente. Claro. Y me dijo que que no la habían registrado y demás, o que todavía los papeles pero que él se la había regalado a su hija. Y yo le pregunté, le dije, y esa casa la compró cuando usted se dedicaba a este negocio, al de las saunas, y me dijo, claro, y la compró con ese dinero. Y se rió y me dijo, ¿con qué dinero se no la voy a comprar? La segunda vivienda, que era la residencia de vacaciones, ¿no? Efectivamente, porque pero ya que pagan los prostíbulos, oye, vamos a venirnos arriba. O sea, casoplón en Pozuelo y una casa de vacaciones, que menos en la playa. Casoplón en Pozuelo, que actualmente tiene alquilada la familia Sánchez Gómez y que por lo tanto se siguen lucrando y se siguen beneficiando. Dios bendito. Bueno, sobre este ambiente selecto, sí. Bueno, presunta y seguramente delictivo, porque estamos hablando de dinero en B, de menores, de grabaciones, de extorsión, de una serie de delitos que ahora mismo evidentemente no pasarían el filtro ni por asomo del Código Penal. Sobre este ambiente trató de recabar información precisamente con Villarejo Óscar López, cuando era enemigo de Pedro Sánchez e intentaba descabalgarlo del Partido Socialista, del liderazgo del Partido Socialista. Y Óscar López, evidentemente, el ministro de Transformación Digital, ya a partir un piñón con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es interesante porque este es un asunto que desde dentro del Partido Socialista sabían que podía hacer un inmenso daño al presidente del gobierno. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por el ambiente sórdido y, ya digo, presuntamente delictivo que había en las saunas de Xavi, como le llama el entrevistado del Español. Pero es que además, evidentemente hay una contradicción de base, que es la que yo creo que más daño le hace al Partido Socialista, que es que mientras el presidente del gobierno abogaba por la abolición de la prostitución, se estaba lucrando de los frutos de la misma vía su suegro, vía su mujer, Begoña Gómez. De manera que este es un asunto que evidentemente le hace un daño inmenso al Partido Socialista, que no termina de desembarazarse y quitarse de encima, de sacudirse el ambiente de prostitución. Sucio, turbio, y lo que tú dices, que ya hemos entrado en acusaciones netamente y claramente delictivas. Nos está escuchando ya Susana Pastor. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Susana, corrígeme si el cargo, no sé si eres presidenta, portavoz, responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales. Mira, yo soy presidenta de una asociación que se llama ADC, que defendemos obviamente la regulación en España. Exacto. Vamos a ver, Susana, ¿te suenan extrañas las acusaciones que acaba de lanzar en esa entrevista al Español una persona que publicaba publicidad de esas saunas, o te encajan 100% con la información que tienes tú o que podía tener tu entorno? Me encajan 100% porque además hay unos foros en los que en el año 2006 ya se hablaba de estas saunas y muchas mujeres y hombres que me han hablado que obviamente se dedicaban a la prostitución en estas saunas. Y eso se publicaba en unos foros públicos para captar gente, claro. Sí, en unos foros en los que se hablaba de cómo eran las saunas
y ya se hablaba de que eran saunas y que luego pasaron a ser habitaciones de alquiler para mujeres que trabajaban en la prostitución. O sea que las saunas eran prostíbulos, es decir, no eran saunas, y además lo de gay era de casualidad. Bueno, yo siempre he dicho que al final siempre meterse con el poder es, pues ya lo sabes, ¿no? Pero que bueno, que la realidad está ahí, que yo siempre he dicho que aquí tiene mucho que callar el PSOE y aquí se está demostrando. 3 años después de hablar, pues me está dando la razón el tiempo. La información que se ha aportado hoy habla de menores y pagos en B. ¿Esto es así, Susana? Mira, yo lo de los menores no me voy a meter ahí dentro, ¿vale? Porque es un tema un poco complicado y delicado. Y yo siempre he dicho que quien haga esto con menores que vaya a la cárcel, ¿vale? No, totalmente. Me da igual, aunque sea el presidente del gobierno. Los menores no se tocan. Pero sí que te tengo que decir que el pago en B en realidad es porque se nos obliga. No estamos regulados, acuérdate. Entonces muchas veces nos obliga a que sea pago en B, menos cuando vienen los políticos que nos pagan muchas veces en tarjeta prepago. Está bien esa puntualización. A mí no me lo tienes que explicar, Susana. Si aquí el problema es que los mismos que nos dan lecciones y nos mandan la inspección a todos los demás son los de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Y los mismos de la abolición de la prostitución son Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Con lo 5 cual... inspecciones llevo yo ya en este verano. Oye, ¿crees que va a salir más información sobre esta historia, Susana? Por lo que vosotros sabíais o por lo que tú sabías o en tu asociación se conoce de estos negocios, ¿tú crees que queda por salir información? Porque a mí esto me parece demoledor. Hombre, claro que tiene que salir más cosas. Al final, él sí que tenía un negocio turbio, ¿no? Porque él sí que es verdad que lo hacía todo a escondidas y a día de hoy sigue negándolo. Lo que no entiendo por qué se ha vivido de ello, al final, a día de hoy la prostitución no es un delito en España. Lo que es delito es hacer cosas raras que no se deben de hacer en este negocio. Claro, el problema es que él llegó a tener un local, luego el local se traspasa, y no me refiero a la Sauna Dan, me refiero a uno, Sandra, corrígeme, era kilómetro 80, me parece que era. Kilómetro 80, en la carretera de Segovia, ¿verdad? En el cual era prostitución abierta y llegó a haber una serie de condenas. Claro, él siempre ha argumentado, Sabiniano Gómez, que le había pasado la gestión en ese momento a su hermano y su hermano se lo había pasado a una tercera persona, que ellos ya no lo gestionaban. Lo cierto es que testigos de allí dicen, a ver, esto seguía siendo el prostíbulo de los Gómez. Y allí hubo una condena a una mafia rumana. Y de hecho, por trata, efectivamente, por trata. Vamos a ver, claro. Esto es muy simple. ¿Por qué cuando quiso pedir las licencias la policía local, presuntamente de Madrid, le hacía extorsión para no abrir la boca y al final tuvieron que darle la licencia? Ya. Ya. Sí, de hecho eso me lo contó a mí Miguel Bernard, que en aquel momento era funcionario y trabajaba en el sindicato Manos Limpias. Efectivamente, que en aquel momento era funcionario del ayuntamiento y me cuenta que Enrique García Castaño, el gordo, el comisario, que era muy amigo de Sabiniano Gómez porque trabajaban conjuntamente y que de hecho él me cuenta que en una reunión que tuvieron Sabiniano, el Enrique García Castaño, pues en esa reunión le cuentan a él que tenían cámaras dentro de la sauna Ada. Siempre. Y que se utilizaba pues presuntamente para extorsionar. Eso también está en los audios de Villarejo que Leire Díez le entregó al Partido Socialista, ¿no? Para que no saliesen nunca, Susana, a la luz. Vamos a hablar en un momento del tema famoso de la entrevista de Telecinco a Carolina Perles, a la exmujer. Ay, qué ganas, por favor, que no me han dejado hablar en Telecinco por decir la verdad. Susana, ¿tú crees que ha salido toda la información sobre Ábalos? ¿O hay prácticas aún que se desconocen? Aún se desconocen prácticas y te voy a decir una cosa, por lo menos Carolina, ya que habla, que hable también y que diga la verdad. ¿Y la verdad es? Pues la verdad es que, bueno, le recordamos que cómo puede ser que una policía no sepa lo que es una pastilla azul, por ejemplo. Para mí se ha marcado un Maite Zaldívar que flipas. Y luego también, ¿por qué su hermana fue la primera en las oposiciones aquí en Valencia a la policía local? Susana, muchísimas gracias por atendernos. Una cosita, Carlos. Dime. Perdona, Te voy a dar un S. Por favor, los periodistas que se vayan a General Almirante 9 en Valladolid, que ahí se pegaban muchas fiestas varios políticos, que le tengo ya ganas. General Almirante 9 en Valladolid. Sí, ya todos fiestas sabemos de políticos. más o menos, ¿no? ¿Quién es allí? Bueno, me puedo imaginar, pero vamos, por no meterme en un follón anticipado. Sí, vamos. Yo de carácter penal. Meter. Susana, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Un abrazo. Chao. Pues habrá que investigar evidentemente eso. En Valladolid.
Vamos a mirar qué hay en la calle General Almirante En fin, 9. vamos a dejarlo ahí. Yo ahora mismo. No vaya a ser que nos metamos en más follones penales de los admisibles en una hora que todavía ni siquiera Vamos la a llevamos. investigarlo, entonces ya luego... Pero vamos, voy a dejar ahí el tema de Valladolid. En fin, Valladolid, ¿vale? Bien, venga, vamos a dejarlo ahí, tierra conocida. Creo que nos está escuchando Alejandro Entrambas-Aguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Alejandro, vamos a ver, porque aquí como vamos de escándalo en escándalo, Pedro Sánchez se dedica a enemistarnos con Israel, pero es que resulta que durante el día han ocurrido muchas cosas y una de las que han ocurrido es que tú has desvelado que Zapatero, yo no sé si está ligado, cuéntanoslo tú, esta historia, la obtención de dinero para pagar un chalet de 2 millones de euros en una de las mejores zonas residenciales de Madrid, resulta que se ha mudado a ese chalet de 2 millones. Pues sí, efectivamente, es una información que hemos publicado hoy en exclusiva en El Debate y es un cambio de domicilio del expresidente del Gobierno que casualmente coincide con el famoso informe de la UCO de la Guardia Civil en el que los investigadores señalaban su papel de intermediario con países como Venezuela o con China. Él durante los últimos 10 años ha estado viviendo en un chalet de 1,5 millones de euros en Aravaca, que es una de las zonas más exclusivas de Madrid, y casualmente días después de que la Guardia Civil señalara su papel como comisionista, vendió a toda prisa ese chalet y desapareció del mapa. Nadie sabía dónde vivía, si se había comprado otra casa, vivía de alquiler o alguien le estaba prestando una vivienda. Alejandro, yo no des por hecho lo del 1,5 millones, porque yo he visto la casa y eso no vale 1,5 millones. Sí. Vale, bueno, clarísimamente más, ¿eh? Pero bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Sí. Efectivamente. Y entonces, claro, la novedad de todo esto es que se ha instalado en una casa 3 veces más grande, casi 3 veces más cara, y sin saber muy bien de dónde saca el dinero, o bien para haberla comprado, o bien para residir en régimen de alquiler en esa vivienda. Porque lo que es llamativo es que lleva instalado varios meses, la vivienda está a nombre de una tercera persona, y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿ha comprado la casa y no la ha inscrito a su nombre para evitar que llamara la atención y que nos diéramos cuenta a los periodistas que había adquirido una nueva vivienda? ¿O está viviendo de alquiler? Él está haciendo frente a la renta. Oye, o ahora, un tercero le está haciendo frente a la renta. Alejandro, ahora que estás mencionando esto, claro, una segunda cuestión, un segundo dato que tú aportabas en esa información, que hablabas de que Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, le ha dotado con la protección de una garita. ¿Desde cuándo se pone una garita a una casa a nombre de un tercero? Pues es muy llamativo, efectivamente. Vamos a ver, hay que explicar vamos a ver, si reconoces la casa se puede entrar a valorar que con las escoltas y con la protección que se ha negado en este país, en España, a determinada gente, manda narices. Pero claro, si encima resulta que hay que ponerlo a una casa que está a nombre de un tercero, ¿cuál es la justificación? Efectivamente, y más, como publicó Teresa Gómez en The Objective, mientras al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le recortan la escolta, a José Luis Rodríguez Zapatero se la aumentan. ¿Cuándo? Coincidiendo con su papel, el papel que estamos viendo, pues como el enésimo ministro de Sánchez o embajador de Sánchez en el extranjero. Pero lo llamativo, aparte de que le hayan puesto la garita, es que él, como expresidente del Gobierno, tiene derecho a protección, por supuesto, pero una protección que le acompaña en sus quehaceres diarios y que cuando le dejan su casa, o al menos así era como cuando vivía en Aravaca, la seguridad se iba y no volvía hasta el día siguiente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora la seguridad es permanente y que antes no tenía ningún tipo de garita y ahora le han instalado no una garita, son 2 garitas en la acera pública que tienen escolta de la Policía Nacional de manera permanente, porque cuando nosotros descubrimos estos hechos, Zapatero estaba veraneando en la villa que tiene en Lanzarote, la vivienda de Las Rozas estaba vacía y contaba con patrulla policial que estaba vigilando la vivienda. En Lanzarote, que ya se ha dicho todo de paso, me da, y vamos, no es que me dé, es que por conversaciones con gente allí, problemas para obtener una casa como la de Zapatero, hay unos cuantos, unos cuantos, sí. Salvo él. Y muy llamativo porque además la casa que tiene en Lanzarote es una villa de 1,5 millones de euros, vive en una urbanización que todas las viviendas son iguales y a día de hoy hay casas que están a la venta por 1,5 millones de euros. Y él, sin embargo, la adquirió pidiendo una hipoteca de tan solo 200.000 euros. Por lo tanto, bueno, sí, pues lo mismo aportó algún tipo de dinero, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, Perles, habría que preguntarles cómo van con la entrevista de Perles, que están ahora en Telecinco. No sé si hay algún titular nuevo que nos pueda adelantar Alejandro.
Bueno, pues hasta donde yo sé, lo que va a hacer Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, es contar todo lo que sabe. Ella fue un testigo clave de todo el funcionamiento de la trama de corrupción que está investigando la Guardia Civil y tiene 2 puntos a destacar. Por un lado, ella es testigo de cómo Ábalos manejaba de manera continua sobres con dinero en metálico y luego, por otro lado, también cómo vivió en primera persona cómo Ábalos mantenía relaciones con prostitutas, a las que luego posteriormente colocaba en organismos públicos. El exministro ha intentado frenar que se emitiera esta noche la entrevista, primero amenazando a su exmujer, diciendo que era una inconsciente, que la iba a llamar el Supremo como hablara, y como ha visto que no surtieron efecto las presiones, lo ha intentado presionando a través de un juzgado en Madrid, pero finalmente no lo ha conseguido. Por lo tanto, esta noche escucharemos su testimonio. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Teresa, muy rápido que tenemos que irnos a publicidad. Vale. No, yo solamente quería decir que, a mí me han contado fuentes muy próximas a Zapatero que él les ha trasladado que está residiendo en esa vivienda en régimen de alquiler, cosa que me parece sorprendente. ¿Por qué vendes tu vivienda que la tienes en propiedad y te vas a otra que no adquieres y estás pagando un alquiler? Bueno, lo primero que consigues es camuflar tu identidad. No, y camuflar la identidad del propietario. Claro, tú has vendido y por tanto has dejado de ser propietario en España y un contrato de alquiler lo conoce el arrendador y el arrendatario. A su entorno más próximo, cuando le han enviado la exclusiva de Alejandro Entrambasagua, ha contestado en un mensaje que he podido ver yo que él está ahí de alquiler y que esa no es su propiedad. Y a mí me resulta, pues eso, llamativo que venda su vivienda para irse de alquiler. A mí muy rápido, Carlos, lo que me resulta llamativo es que un expresidente del gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero haya sido capaz de amasar semejante fortuna en tan poco tiempo. Más aún cuando el expresidente del gobierno, presidente recibe el tratamiento Zapatero, viene diciendo en los mítines del Partido Socialista, ser socialista es muchas veces tener poco y dar mucho. Pues hombre, no lo parece, con arreglo al dinero. Lo único que me gustaría señalar es que todos estos movimientos de Zapatero han empezado a tener lugar cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha empezado a vigilar el cauce del dinero y el flujo de caja desde Venezuela a España. Y yo creo que de Zapatero vamos a hablar mucho en este otoño. De Zapatero y de su entorno familiar y del dinero que viene desde Venezuela. Cuando la UCO ha empezado a tirar de eso, cuando se ha enviado, por cierto, una dotación de la Guardia Civil a República Dominicana, que evidentemente tiene lazos financieros, o hay determinada gente que a través de República Dominicana tiene lazos financieros con Venezuela, y cuando la DEA norteamericana, la Agencia Antidroga norteamericana, ha agilizado su trabajo. Porque eso, cuidado, vamos a hablar en unos momentos de todo eso, porque es gravísimo, pero es que ahí tenemos nada más y nada menos que el rastro de un expresidente que se pasea por todo Hispanoamérica como si fuera el presidente en vigor en estos momentos, de hecho dando órdenes sobre nuestra política exterior. Vamos a publicidad y volvemos ya. Pues nada, no sé si será primo mío o no, pero es un tipo excepcional, está clarísimo y además estoy convencido de que nos va a seguir ayudando durante muchísimo tiempo. Pues nada, en San Sebastián de los Reyes, bien cerquita, pero bien a gusto de tener oyentes por todas partes. Por cierto, que cada vez tenemos más internacionales. Digo yo que por algo será, Juan Pablo. Pues evidentemente, claro que sí. Es que los programas de radio no solamente se escuchan mucho aquí, es que por ahí fuera están muy atentos a lo que sucede en España y a los movimientos que hace un gobierno tan internacional como este. Hablamos de Zapatero, pues también hablamos de Israel y esas cosas. Claro, Oye, aprovechemos para recordar que también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, del YouTube de Es Radio, también en Libertad Digital Televisión, que no solo estamos en la radio, que pueden elegir también vernos y escucharnos después en todas las plataformas. Nos pueden escuchar y ver por 2 vías en directo y luego otra en diferido, porque te puedes meter en el canal de YouTube de Es Radio. Por favor, suscríbanse, que es la mejor manera, así les enviamos notificaciones, así les avisamos de todos los contenidos y no tienen que estar ustedes pendientes. Bueno, vamos con el tema de Leire Díez, Sandra, porque entre puntada y puntada ha ido hilo, pero por todas partes. Menos mal que no tenía conexión con el Partido Socialista, porque digo yo, no sé, vamos a ver, si tú relanzas la cloaca en una reunión con 3 altos cargos, uno de ellos es el secretario de organización, mano izquierdísima, aquí no podemos decir derecha, mano izquierdísima de Pedro Sánchez, y lo haces en la 5ª planta de Ferraz, ¿a eso cómo le llamamos? Pues hombre, blanco y en botella. Lo que pasa es que lo de blanco y en botella ya se nos va a otro lado. Blanco y en botella creo que también había, sí. Sí, ahora hablaremos de eso. No sé si sin botella o con botella. Pero bueno, por ir por partes, hoy Leire Díez, ya lo contábamos al principio, pues ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado. Es verdad que ha negado muchas cosas, otras se ha hecho un poco la sueca, pero también ha confirmado cosas importantes que ya habíamos adelantado en Libertad Digital. La comparecencia comenzaba puntual a las 11:30 de la mañana y de primeras, la fontanera del
PSOE se mostraba a la defensiva. Insistía en que no tenía ningún vínculo laboral con el PSOE. No he tenido cargo orgánico en mi vida en el PSOE y por lo tanto lo de bien relacionada es algo que no es cierto. Esas fotos y esas relaciones son relaciones que tenía como una militante cualquiera en un acto de partido. Ya está. Insistía en que ella no era fontanera. ¿Por qué no quiere que le llamen fontanera? Porque no soy fontanera. Señora, soy periodista, igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora. Y que ella está escribiendo un libro. Bueno, ya no es un libro, ya creo que va camino de una saga. Todos estos trabajos que estoy haciendo y todos los trabajos de investigación que estoy haciendo van a ver la luz en un libro, en uno o en dos, porque la verdad es que intentar aunar tantísimos documentos y tantas cosas en un libro está siendo muy complicado y probablemente serán 2 o 3 o los que hagan falta para explicar todo el trabajo de investigación que se está haciendo. Por cierto, que hoy ha confirmado que ya tiene editorial, pero eso sí, no quiere desvelarla para que no haya problemas. Bien, a partir de aquí, negaba cualquier relación con Santos Cerdán. ¿Con Santos Cerdán qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa? Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Yo ya he dicho, además lo he dicho en público, lo he dicho en televisiones como han sido las cosas, el número de veces, y no ha habido más colaboración que esa. Pero aquí viene lo interesante, porque aunque de primeras dice que solo se reunió con él el día que pidió la bajada del Partido Socialista, ojo porque ha terminado reconociendo otras 2 reuniones con el que fuera número 2 del PSOE. ¿Cuándo? ¿Qué fecha más o menos tienen? Yo creo que son abril. Aproximadamente. Incluso meses, no hace falta días. Yo creo que son abril del 24. ¿Las 2? Sí, es que yo creo que fueron seguidas con una semana de antelación, una cosa así. Le suena, ¿no? Carta del hombre enamorado. El Partido Socialista dice que fue un encuentro casual en el pasillo, pero ella lo niega. ¿Dónde se produjo esa reunión? ¿En qué planta? En la quinta. ¿En qué sala? En una sala que no. Digo porque después fuentes de Ferraz han dicho que no se produjo nunca esa reunión y que ustedes simplemente se encontraron en un pasillo. Por lo tanto, ¿miente Ferraz o miente usted? Yo no sé lo que ha dicho Ferraz. Yo no sé lo que ha dicho Ferraz. ¿Y quién asistió? Allí estaba Jon Antolín y Juanfran Serrano, según se ha publicado. ¿Es correcto? Sí. Bueno, pues ojo, Carlos, porque Juanfran Serrano continúa en la ejecutiva. Claro, la pregunta es de qué se habló. Recién confirmado en julio. Recién confirmado, eso es. Con Santos Cerdán ya en prisión preventiva. Y sabiendo todo el mundo, y por supuestísimo un tal Pedro Sánchez, que era su mano derecha, vamos, traducido, que lo que hacía Santos Cerdán lo conocía Juanfran Serrano, sí o sí. Y luego, ¿de qué se habló en esas reuniones? Porque eso también suscitaba mucho interés. Bueno, pues ella dice que de la información que tenía la cloaca, pero la cloaca del Partido Popular. Ahora bien, a todas luces, es evidente que aquel fue el inicio de un grupo de trabajo para frenar investigaciones que afectasen al presidente y también para frenar posibles movimientos internos. Porque recuerden, solo a título informativo, Carlos, la noticia que ya publicó Libertad Digital hace meses, Sánchez temió que el propio Partido Socialista filtrara sus saunas y prostíbulos, hoy que hablamos de ellos, para salvar los negocios de Blanco y Zapatero. Querían saber qué información circulaba sobre este asunto a toda costa. Y luego alguna cosa más interesante de esa comparecencia, una de los audios que hay y que no dejan lugar a dudas, por ejemplo, sobre el teniente coronel Balas o sobre si tenía acceso al número 1 o sobre las amenazas a determinados jueces y fiscales. ¿Cómo lo despacha Leire Díez? Le he dicho que no voy a hablar de las causas que están judicializadas, obviamente. No entra el trapo de nada. Y respecto al chantaje al fiscal Grinda, lo niegan. Ya saben que, por un lado, pues se ha publicado que Leire Díez llegó a ofrecer a varios medios de comunicación un vídeo del fiscal Grinda de contenido sexual y, por otro, también pues que se le intentó sobornar de alguna manera con 90.000 euros, incluso con un cambio de destino, si acababa, o si sacaba mierda, mejor dicho, esa fue la palabra literal que se utilizó en la prensa, de su jefe, que es el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y daba carpetazo a diversos asuntos. Bueno, pues les adelantamos ya noticia que publicamos mañana en Libertad Digital, lo digo para que le dé tiempo a Leire Díez para recopilarla, entrar en la página web y leerla. La cloaca ofreció a sus confidentes cargos de asesor de la directora de la Guardia Civil. No estaría además que nos expliquen... María Gámez, caramba. No, del actual. Ah, del actual. Del actual. Ah, de sí, Mercedes del actual, González. porque es la que estuvo en el mismo periodo previamente y es cuando estuvieron realizando este tipo de cuestiones, porque fue justo después
que efectivamente aquí, como van teniendo que quitar hasta los directores de la Guardia Civil, porque todos acaban impregnados en una órbita fétida, hubo que quitar a María Gámez, que la quitó Fernando Grande Marlaska, porque su marido estaba implicado en una ramificación del caso ERE, que casualmente esa ramificación, oye, se estrelló contra el tiempo. No hubo tiempo de practicar las diligencias, murió la causa y se olvidó. Un error procesal como lo tiene cualquiera en el Partido Socialista, ¿verdad? Bien, pues ya con la actual directora de la Guardia Civil se ofrecía, repito, a los confidentes, a los pretendidos confidentes, se les ofrecía directamente nada más y nada menos cargos de asesor de la directora de la Guardia Civil. Menudos contactos, ¿no?, que tenía la persona que según ella no tenía ningún contacto, Teresa, ni con el PSOE, pero se reunía con Santos Cerdán, ni con el PSOE como institución, pero utilizaban la planta quinta de Ferraz, ni tenía ningún conocimiento de Pedro Sánchez, pero como ya hemos publicado, también iban narrando los comentarios que hacía Pedro Sánchez sobre ministros. Por ejemplo, cómo estaba de enfadado con Fernando Grande Marlaska porque no estaba frenando a la UCO. Oye, ¿cómo tienes conocimiento de los comentarios de un tal Pedro Sánchez si no tienes una cercanía plena a todos ellos? Mira, yo lo de que estaba haciendo un trabajo de investigación y demás, no voy a entrar en eso porque creo que es faltar a la inteligencia de cualquiera de los oyentes y no vamos a hacerle eso a los oyentes, ¿no? Es totalmente surrealista y bueno, ya cuando ella escriba esos supuestos libros, pues ya nos los leeremos a ver qué mentiras cuenta. Con respecto a su relación con el Partido Socialista y cómo ella efectivamente sí que representaba a Santos Cerdán en esas reuniones donde a varios de los imputados le decía que declarasen en contra de los agentes de la UCO, no solamente es que haya una fuente directa que diga es que a mí esta señora se reunió conmigo y me dijo que tenía acceso a la Fiscalía, es que son muchas. Es que, y grabadas, Teresa. Efectivamente, y grabadas. Mira, por ponerte un ejemplo, a Carmen Pano le ofrecieron que se retractara en sede judicial y que dijera que no había llevado los 90.000 euros a la sede del Partido Socialista. Carmen Pano, para que no se nos pierda la gente, porque claro, ya esta trama de corrupción es tan brutal, es la persona que denunció, de hecho lo hizo en The Objective, que había llevado una bolsa por petición de Víctor Aldama, ¿una o más? Dos bolsas en el mes de octubre. Dinero, y que habría llevado el montante total de 90.000 euros, 90.000 euros, para entregar en mano 45.000 en el Partido Socialista. Así es. En Ferraz, en la sede de Ferraz. Eso es. Y le llaman la citan en un despacho de abogado, en un despacho de abogado que casualmente es actualmente la abogada de la mujer de Coldo, de Patricia, o de la exmujer de Coldo. Le llaman en ese despacho y le ofrecen que se retracte y que diga que eso era mentira. A cambio, le dicen, bueno, pues a cambio pues te vamos a ofrecer que te vamos a pagar la boda de tu hija, si tú haces eso. Todo muy limpio, ¿eh? Ella declara en sede judicial, ratifica lo que había dicho y Carmen Pano pues obviamente no dice que es mentira, entre otros motivos porque ya había declarado ante los agentes de la UCO y había confirmado que efectivamente ella entregó ese dinero en la sede del Partido Socialista. Pues bien, en esas reuniones con quien hablan presuntamente estas personas, con quienes están en contacto, es con Leire y es con Santos Cerdán. Cuando hablan no le tenemos que preguntar a Santos Cerdán y le preguntaban a Santos Cerdán, es decir, que por supuesto Santos Cerdán estaba detrás de toda esta estrategia. Es que cuando se reúnen con Hamblin, el empresario de los hidrocarburos, donde esa reunión sí que ha sido publicada y donde se ve perfectamente a Leire Díez que le dice que hay que matar al capitán de la UCO, Balas. Que lo quiere muerto. Cuando va Leire a esa reunión, a mí lo que me dicen fuentes presentes en esa reunión es que lo que dice Jacobo Tejero, el abogado que hace... que ahora es abogado de Santos Cerdán. Efectivamente, es que no tienen ni el más mínimo disimulo. Efectivamente. Es surrealista. Dice, bueno, voy a llamar a ver a quién me manda en esta ocasión el Partido Socialista. Eso lo dice en la reunión. Y cuando sale de la reunión y entra y dice, van a venir dos personas. Y las dos personas, una es Leire y otra es el empresario Javier Pérez. Si es que además, si hoy ha reconocido la reunión del 25 de abril, que la hacen en sede de Ferraz, que la hacen en la quinta planta... Y es que el fiscal anticorrupción Estampa también recuerda esas reuniones con Leire, donde Leire se le acerca para hacer exactamente fíjate, lo Juan Pablo, mismo. Que yo estoy convencido de que ella acudía a esta comparecencia, ella debe tener un concepto de sí misma muy elevado, y acudía a esta comparecencia convencida de yo selecciono y digo a qué respondo y a qué no. A lo que no me amparo en la cuestión de que ya hay una investigación judicial, y a lo que sí yo tengo la sensación demuestro que efectivamente yo tenía determinados contactos. Vamos, que se está haciendo un Perles, o lo que está diciendo Carolina Perles, como a mí me dejéis caer yo suelto, porque hoy ha confirmado la reunión en Ferraz
con lo cual estarán todos tiritando, y ha confirmado efectivamente que tenía una determinada posición en Correos. No ha confirmado los hechos, obvio, porque no se quiere autoimputar, pero sí ha confirmado los núcleos de influencia. Y cuidado, porque el de Correos es nada más y nada menos que el del que fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, el de Serrano, en aquella época presidente de Correos. Le han preguntado directamente y ha dicho que cree que no ha tenido nada que ver. Ha dicho que cree. Luego ella ha dicho que ha llegado allí por sus méritos, que era un concurso de méritos, que además me ha recordado mucho a la comparecencia del hermano de Pedro Sánchez, porque ha venido a decir que no es que nadie le dijera, oye, vente para acá, que es que se enteró de la convocatoria por una plataforma en la que se van colgando las plazas disponibles. Es que ninguno de los dos podía decir, ni el hermano de Pedro Sánchez ni Leire pueden decir, sabiendo perfectamente dónde tenían ubicada la oficina. Lo sabían los dos perfectamente. Lo que pasa es que en el caso de Leire no puede decir que estaba en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, no sé si en la planta 1 o en la 5. Lo que sí que es cierto es que yo en estos casos sé perfectamente, Leire, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, no se atreve o dice algunas cosas para demostrar que sabe cómo funcionaba la cloaca, y que la tienen que sabe tal. Es como soltar, cuidado con que sé cosas, Ahora, hay algunas otras en las que yo es verdad que también estoy de acuerdo en que tiene un alto concepto de sí misma y lo que pasa es que ha soltado tantas mentiras que es muy difícil no incurrir en contradicciones. Nada más que le preguntaron la primera vez, manifestó que había tenido solamente una reunión en la sede del Partido Socialista. En la siguiente entrevista, que creo que fue en 4, con Risto, creo recordar, manifestó que ya había tenido una reunión y media, porque la segunda reunión había sido la de su expulsión o la retirada de militancia del Partido Socialista. Hoy ya reconoce que son 3. Caramba, a mí esto me empieza a recordarme como las versiones que tenía José Luis Ábalos de lo del viaje de Delcy aquí a España. En esto de las contradicciones se suelen fijar mucho, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo algunos magistrados a los que no les gusta que les tomen el pelo porque les hacen perder demasiado tiempo y no lo tienen la mayor parte de las veces los jueces. En todo caso, Leire, en algunas de las reuniones, y esto también se ha publicado, decía que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, estaba al tanto de todos sus avances. Yo me pregunto, si este tipo de incriminaciones que ha hecho Leire, si este tipo de conocimiento explícito del operativo del Partido Socialista que ha manifestado Leire incomoda tanto al PSOE, ¿por qué no proceden a denunciarlo? ¿No será que no pueden hacerlo porque es una de las suyas? Yo creo que es esto precisamente lo que el Partido Socialista sabe, lo que el Partido Socialista teme también de Leire, porque tiene información, y al final es todo muchísimo más sencillo. El Partido Socialista montó Santos Cerdán una cloaca, esto se ha publicado, una cloaca para intentar contrarrestar las informaciones de medios de comunicación, para intentar buscarle las cosquillas a periodistas incómodos, abogados incómodos, etcétera, y esa cloaca derivó en un operativo a través del cual lo que hacían era tener una brigada de información que derivó en un aparato coactivo para todos aquellos resortes del Estado, es decir, jueces, es decir, fiscales, es decir, periodistas, es decir, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que estaban investigando las corruptelas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y eso es lo que tenemos ante nuestros ojos, al margen de que Leire nos quiera pretende hacernos ver a todos que vamos a ir a investigación. No, totalmente. Si luego además ella ha dicho que la cloaca no había nacido para parar los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Vamos a dejarnos de historias. En aquella reunión es verdad, y lo hemos publicado y es totalmente cierto, que efectivamente el mayor temor de Pedro Sánchez, y por eso le dice a Santos Cerdán, convoca esa reunión, que por cierto viene y de hecho la tienen que retrasar al 25 de abril por la tarde porque ella no estaba en Madrid. Ella tiene que coger un vuelo que lo coge desde Sondica y desde ahí lo coge a las 13:40 y a las 13:40 se planta por la tarde aquí. ¿Y por qué les llama Santos Cerdán? Porque Pedro Sánchez, que eso sí que es verdad, tenía más miedo del fuego interno en aquel concreto minuto, hora, minuto y hasta segundo que del fuego externo. ¿Por qué? Porque la imputación que tenían era la de Begoña Gómez. El resto parecía que estaba medianamente controlado, cosa que en estos momentos no es así y por eso evoluciona la cloaca. ¿Y de quién tenía miedo en aquel concreto nacimiento o impulso de la cloaca? Pues de un tal José Luis Rodríguez Zapatero y un tal Blanco y en Botella, de Pepe Blanco. Porque estaba convencido, Pedro Sánchez, así se lo encarga Santos Cerdán, de que estas dos personas podían, con tal de salvar los negocios de los que vive el Partido Socialista, podían estar dispuestos a dejarle caer a él. ¿Y qué información temía él que pudiesen utilizar? La de las saunas y los prostíbulos. Pero es cierto que se quedó ahí la cloaca ni por lo más remoto. Cuando se va dando cuenta de que el riesgo es un riesgo
único que crece y que los casos judiciales van avanzando a toda velocidad, los encargos se empiezan a multiplicar. Por eso van a por el teniente coronel Balas, que es la persona que dentro de la UCO está llevando la instrucción como policía judicial de los principales casos. Esta es la historia, y que se vayan a contar cuentos a su casa del pueblo, a donde ellos quieran. Porque es tan evidente todo lo que ha ocurrido, que está grabado, que está en audios, que está en documentos. Entonces, lo que tú decías, Juan Pablo, las mentiras, me imagino lo que tiene que estar pensando sobre ellas en estos momentos el juez encargado de este caso, que ya está judicializado. Pero vamos con el tema de Israel, Sandra, porque la que ha montado hoy Pedro Sánchez va a tener consecuencias dañinas para España durante muchísimo tiempo. La que ha montado para tapar todo esto. Efectivamente. Bueno, así se lo ha recordado, de hecho, el ministro de Exteriores israelí, ¿no? Esta mañana nos levantábamos con una comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Nos citaba a todos los medios para hacer unas declaraciones sobre Israel, y lo que hacía en esa comparecencia era volver a acusar al Estado de Israel de genocida y anunciar 9 medidas de choque, así las llamaba el presidente del Gobierno. Os voy a resumir estas medidas porque creo que son muy interesantes para analizar, ¿no? La primera es embargo de armas a Israel, que se aplica desde octubre de 2023. Lo que quieren es aprobar un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente ese embargo y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a este país. Sobre este asunto, cuenta ahora mismo El Español, el embargo de Sánchez choca con los pactos de Madrid. Nada impide a Estados Unidos enviar armas a Israel desde Rota y Morón. De hecho, lo que aclara es que Estados Unidos no tiene que informar sobre el destino final de los cargamentos que gestiona el Pentágono a través de sus bases en España. Segunda medida, prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Tercera, denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Cuarta, prohibición de acceder a territorio español a todas las personas que participen, dice el presidente del Gobierno, de forma directa en el genocidio. Así lo ha calificado él, además por la mañana y por la tarde, que ha vuelto a tener otra comparecencia. También prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. 6. Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en esos asentamientos ilegales. Dice el Gobierno que se va a limitar a la mínima asistencia legalmente obligatoria, es decir, que les va a dejar de alguna manera desprotegido. Ojo a las medidas 7 y 8, que ya hablábamos de ellas al inicio. Por un lado, refuerzo del apoyo español a la autoridad palestina, es decir, a los terroristas de Hamás, y ampliación de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, al UNRWA, con 10 millones de euros adicionales. Y por último, la novena medida, aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026. Claro, con todo esto, lógicamente, los terroristas de Hamás, ¿qué es lo que han hecho? Pues aplaudir lo que consideran, abro comillas, un importante paso político y moral. Han emitido un comunicado: aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir, se centran en 2 medidas, la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares. Y solo una cosa más, Carlos, hay que recordar que esto no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que los terroristas de Hamás felicitan al presidente del Gobierno, al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hicieron en noviembre de 2023, después de la masacre del 7 de octubre, cuando, después de visitar varios escenarios de la matanza, Pedro Sánchez, lo recordaréis, condenó las matanzas indiscriminadas de Israel en la Franja de Gaza. Esas fueron las palabras que utilizó. Y allí, pues Hamás, los terroristas de Hamás, hablaron de la postura clara y audaz del presidente del Gobierno. Y luego también, en mayo de 2024, después de que nuestro presidente reconociera al Estado palestino, pues los terroristas calificaron esto de paso importante y pidieron a otros países pues que siguieran la senda de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a conectar en nada con Rosa Reigía, responsable de Relaciones Institucionales de ACOM, el Centro de Comunicación sobre Oriente Medio, que está manteniendo una defensa obvia del pueblo israelí y de la causa israelí. Pero para que nadie se pierda en esto, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está defendiendo Pedro Sánchez es el planteamiento de que efectivamente quienes mandan en estos momentos en Gaza tienen que ser quienes sigan mandando. Y que no solamente tienen que seguir mandando con pleno poder para seguir haciendo lo que han hecho, que entre otras cuestiones, aparte de una oleada brutal de asesinatos, ataques y
y atentados a lo largo de la historia contra Israel han llegado a construir, utilizando el dinero que se envía para causas humanitarias, una red de más de 500 kilómetros de túneles. Para la gente que no lo sepa, la Franja de Gaza, tan seca, tan desértica, resulta que está o nace encima de un pedazo de acuífero colosal. Pero la gente de Hamas, organización terrorista, ha preferido utilizar el dinero que se ha enviado, en vez de para explotar el agua de la Franja de Gaza, lo ha preferido utilizar para crear una red de más de 500 kilómetros de túneles con una tecnología brutal, como ha descubierto el ejército israelí cuando ha entrado, túneles que conectan la Franja de Gaza con Israel. ¿Con qué objetivo? Con el de pasar a los terroristas para que cometan atentados como el que, Sandra, hoy mismo, ¿no?, ha sucedido. Sí, hoy mismo ha habido un atentado, entre ellos hay además pues una víctima española, efectivamente. Lo cual ha merecido 2 líneas por parte de Pedro Sánchez. 2 líneas del primero del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha emitido un comunicado, un breve comunicado de condena, y después Pedro Sánchez obviamente no ha tenido más remedio que referirse a este asunto, porque tenía una comparecencia en la celebración del Día de las Personas Cooperantes y bueno, pues ha emitido la condena, pero muy brevemente. Por lo tanto, si tú le das respaldo a Hamas, si tú le das respaldo a su mando en la Franja de Gaza, si tú le das incluso dinero, ¿qué estás haciendo? Reafirmar, obviamente, una organización terrorista frente a una democracia. Creo que nos está escuchando ya Rosa Regía. Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo se ha tomado esta barbaridad que hemos vivido hoy desde instancias internacionales, desde Israel? Bueno, pues obviamente de forma muy negativa. Tanto varios ministros como el propio Estado ha emitido varios comunicados, pero reiterando lo que ya veníamos viendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, la posición del gobierno de Sánchez es liderar el eje del mal, el nuevo eje del mal, ¿no?, en el que pues parece que Venezuela va en declive y que Pedro Sánchez está decidido en tomar la delantera y aliarse con todos los terroristas, con todas las bandas organizadas en este caso de Oriente Medio. Israel, tanto los Rosa, Hutis como los Hezbollah, Hamas. Rosa, Israel cuenta con el hecho, claro, porque es que directamente el gobierno español ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv, lo cual implica un primer paso posible para una ruptura total de relaciones. ¿El gobierno de Israel cree que Sánchez, en esta huida extraña, cuestión enloquecida, antisemitismo profundo, puede llegar a ese punto de que rompamos con el país que nos suministra, de hecho lo ha destacado el propio gobierno israelí, el principal material, mecanismos, tecnología e incluso información antiyihadista? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar aquí es que Sánchez sabemos que actúa por intereses puramente propios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una campaña, obviamente, de cortina de humo. O sea, Pedro Sánchez vuelve de vacaciones y cada vez está más debilitado, cada vez tiene más problemas en su gobierno, cada vez hay más casos de corrupción, su mujer parece que no se libra, y entonces, y lo hemos visto desde el 7 de octubre, que utiliza a Israel y te digo, a todos los judíos del mundo y a los judíos españoles. Que esto no hay que olvidarse, que Pedro Sánchez está poniendo a todos los judíos de España en la diana. Entonces, primero saca a pasear a Israel cada vez que le conviene para crear una cortina de humo que además, como tiene a todos los palmeros de los medios de comunicación, la mayoría a los que financia, que le siguen el tema, y por desgracia un montón de gente en la sociedad civil que no está entendiendo bien el conflicto y que se está dejando engañar por la terminología falaz y por el disfraz que nos hacen creer muchas veces todas estas organizaciones que se dicen ser humanitarias, pues se crea un caldo de cultivo perfecto para cada vez que uno quiere que dejen de hablar de mí, monto un lío. Y encima, como tenemos la Vuelta Ciclista, pues monto otro lío. Y como tengo a Ada Colau y a Greta en el barquito ahí en Ibiza, pasándoselo bien, pues no, todo suma a, pues vamos a crear esta cortina de humo. Luego, por otro lado, ha comprado la terminología de un grupo terrorista. Les está haciendo el mayor favor de la historia a unos tipos que matan, secuestran y que tienen vivos todavía, creemos que a 20 rehenes. Y muertos otros tantos. Rosa, que de hecho la gente también se está olvidando. Rosa, quiero que escuches unas declaraciones, porque ya dentro de esta locura, claro, todo vale, y es que Pedro Sánchez ha hablado directamente o ha insinuado que si España tuviera bombas nucleares, que era capaz de lanzarlas en Tel Aviv. Vamos a escucharle. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté
en nuestras únicas manos ganarlas. Yo creo que hemos entendido todos lo mismo, ¿no, Rosa? Bueno, pero eso es lo que pasa. Cuando te relacionas con terroristas, acabas hablando como terroristas y acabas amenazando como terroristas y acabas pensando que los conflictos se resuelven como los terroristas. Que, por cierto, este señor, Pedro Sánchez, ha demostrado que no conoce ni el armamento que tenemos. Es verdad que nosotros no tenemos un portaaviones como tal, tenemos un portaaeronaves que, de hecho, no va a poder portar aviones porque hemos renunciado al contrato de compra de los F-35 norteamericanos porque vienen de Estados Unidos y es malísimo. Y como tenían despegue vertical, en ese portaaeronaves podíamos llevarlos. Pero ahora tampoco porque hemos renunciado a la compra de los F-35, con lo cual no sé si llevaremos drones o aviones de papel. Pero si es que esto va más allá de un intento de boicot contra Israel, además que hay que decirlo, y a mí me gusta hacer hincapié en ese tipo de cosas porque es la única democracia en Oriente Medio. O sea, estamos dejando de negociar y de que la marca España, que los comercios de España, que los que estamos siendo perjudicados somos los propios españoles. Que este presidente que tenemos con tal, porque lo que pasa es que quiere morir matando, prefiere perjudicar a España y a todos los españoles con tal de él tener una huida hacia adelante de unos meses más. Al final los que se van a ver perjudicados porque no quieran parar aquí petroleros es Algeciras, es España. Se irán a Marruecos o harán parada en otro lugar del Mediterráneo. Si no van a pasar por aquí encima, no van a sobrevolar aviones norteamericanos o aviones de otro lugar que van a llevar armamento o lo que sea que vayan a llevar a Israel, pues los perjudicados seremos los españoles, que tendremos una situación mucho más compleja. Y al final el gran beneficiado de todo esto en nuestra franja es Marruecos. Porque claro, obviamente si tu aliado natural, que sería España, te está haciendo la vida imposible, está liderando la coalición internacional más anti-israelí de la historia, pues tú lo siguiente que haces es irte al que te conviene más cercano. Que encima va y resulta que es aliado de Israel y de Estados Unidos. Con lo cual, como tengamos un problema con Marruecos, ya te digo yo a quién vamos a tener que pedir ayuda. Rosa. Pero esto es lo que hay que recordarle a la gente, que es el gobierno de España el que nos está metiendo en esta situación. Rosa, un abrazo muy fuerte. A vosotros, Carlos. Juan Pablo. Yo particularmente en esto sería extraordinariamente cauteloso a la hora de renunciar a la hermandad que han suscrito en los últimos años Marruecos e Israel, porque gran parte del terrorismo, del flujo de terrorismo yihadista que anida en España proviene del norte de África, y las rutas de entrada todos sabemos por dónde se han intensificado en los últimos años. Israel, que es íntimo amigo evidentemente de Marruecos, que ha suscrito con ellos además numerosos contratos militares, sabe perfectamente cómo se produce el flujo de la información, cómo se produce el flujo del terrorismo, y yo, con respecto a España, hombre, sería extraordinariamente cauteloso a la hora de llevarme mal con Israel. Me preocupa mucho que, hombre, cuando jamás te aplaude 4 o 5, a mí sí me aplaude, por ejemplo, la banda terrorista ETA, yo me preocuparía y me preguntaría si no estoy haciendo algo mal. Al final, en realidad, yo lo que percibo dentro de todo esto es pues una operación, una cortina de humo. Yo, la verdad es que de geoestrategia y tal no sé mucho, pero en cuanto me colocan por delante una operación de ese tipo, una operación de lo que es para despistar al personal, sí sé perfectamente cómo funciona y lo percibo al primer instante. Y luego 2 cosas más, Carlos, rápidamente. Me parece bochornosa la utilización de un conflicto bélico, como este en Oriente Medio, para tapar casos de corrupción como los que asolan al presidente del gobierno. Allí tienen un serio problema, hay muchísima gente que está muriendo, hay terrorismo, como hemos visto en el día de hoy, y escuchar al presidente del gobierno utilizar 2 conceptos, como ha dicho genocidio y exterminio, tengo aquí apuntado, con la fuerza simbólica que tienen estos 2 términos en un pueblo como Israel, utilizar esto que en la retórica diplomática no se había visto en ningún país occidental en los últimos años. Bueno, sí, por supuesto, en Venezuela lo hemos escuchado, en Irán sí lo hemos escuchado, pero países occidentales, democracias consolidadas, no habíamos escuchado esto de genocidio y exterminio. Me parece un salto cualitativo que el presidente del gobierno debería cuidar. Vamos a irnos a publicidad. Teresa, a la vuelta te voy a preguntar por una cuestión que a mí me parece, está volando por debajo de radar, a mí me parece alucinante este tema, pero el gobierno se ha metido de hocicos en una negociación con Junts para conseguir que Junts levante el freno de la ley Bolaños. La ley Bolaños es la que pide que se retiren las instrucciones realizadas por jueces independientes y se les den a fiscales dependientes. Lo resumo así, y lo siento mucho si a alguien le parece una síntesis excesiva, porque es así. O sea, lo que busca es paralizar los casos que se están investigando, los casos de corrupción que acosan a Pedro Sánchez. Me parece una gravedad brutal. Vamos a ir a publicidad, pero les doy
tres noticias más o dos noticias más. Una simplemente es el anuncio de que vamos a darles en nada esa macroencuesta realizada entre 3.000 personas con los resultados para la noche de cuesta, pero déjenme que les destaque dos noticias más. Una también sobre Cataluña, cuidado. Cataluña, el nuevo paraíso para el narcotráfico, supera a Andalucía en tráfico de drogas. Enhorabuena a los separatistas. Enhorabuena, de verdad. Lo digo con toda la ironía. Enhorabuena a la gente de Podemos allí con la marca con la que estén. Enhorabuena a toda la izquierda. Enhorabuena a los que protegen los pisos de ocupas, los pisos ilegales, que al final se acaban convirtiendo, obviamente, en el escondite y el parapeto de toda esta gente. Y repito, lo decíamos antes al inicio del programa, solo el 14% de las víctimas de la DANA han recibido las ayudas del gobierno. Dios bendito, qué vergüenza. Pues vamos a hablarles en nada de esa cuestión porque mientras Pedro Sánchez sigue generándonos conflictos con Israel, mientras los casos de corrupción siguen avanzando y aparecen testigos, repito, se lo hemos contado en el programa, que directamente apuntan a que Begoña Gómez habría pagado en B en unos prostíbulos que no saunas, donde, según el mismo testigo, había menores, literalmente. Bueno, pues en medio de todo eso, ¿qué está haciendo el gobierno? Intentar conseguir el freno a todos los casos de corrupción. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Por vías legales? No, en absoluto. Por vías legales en un Estado de Derecho no puedes parar las investigaciones a los poderes públicos. ¿Cómo lo quieren hacer? Con la ley Bolaños. Vamos a hablar en nada con Miguel Pallares, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Le voy a preguntar también a Teresa por la información que tiene, pero les doy literalmente el titular que publicamos en Libertad Digital. Sánchez ordena agradar a Junts como sea para sacar la ley Bolaños e intentar frenar a los jueces de los casos del PSOE. ¿Por qué a Junts? Porque Junts ha pisado el freno y ha dicho que no acepta determinadas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque está negociando a lo que se dedica el separatismo. Llamémosle negociar, llamémosle chantajear. ¿Y con quién ha topado? Pues ha topado con Sánchez. Y Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de que salga una norma que le libre a él de casos de corrupción. No tengan ustedes ni la más mínima duda. Les doy un titular de ultimísima hora. Atención, esto, o sea, de verdad, parece que al final la realidad hay veces que se vuelve bondadosa y optimista. García Ortiz teme ser embargado para indemnizar al novio de Ayuso. Ese día, no les voy a decir que descorcho la botella de champán que tengo reservada para Pedro Sánchez, pero bueno, a lo mejor una Coca-Cola sí que abro, ¿vale? Repito, García Ortiz teme ser embargado para indemnizar al novio de Ayuso. Pues es lo que se merece. Vamos con Óptima Mayores. Bueno, atención si tiene más de 65 años y casa propia, porque esto le interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero? Para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Repetimos, 900-900-100. Pues exclusiva que pueden consultar en estos momentos en Libertad Digital, firmada por Miguel Ángel Pérez, se lo leo tal cual. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que, se abren comillas, no se puede descartar que el Tribunal Supremo acuerde un embargo preventivo al fiscal general. Cierro comillas y ahora abro mis propias comillas. Anda que no me voy a reír. Como ocurra esto, anda que no me voy a reír. Y Miguel Ángel Pérez, desde luego fiable, es un rato. Teresa, ¿qué está pasando con la ley Bolaños, con ese freno aparente que ha puesto Junts? Yo de Junts es que no me creo nada, no me creo ni el nombre, lo han cambiado 500 veces como para creérnoslo. Ese freno aparente, que yo estoy convencido de que es una cuestión pura y dura de poner determinado precio a una negociación. Totalmente. Para su avance en la soberanía, en la creación de la República Catalana. Sí, para hacer ese paripé y exigirle más al gobierno. Pero claro, estamos jugando nada más y nada menos que ahora vamos a hablar con Miguel Pallares, con el fiscal Pallares. Estamos hablando nada más y nada menos que de darles la herramienta decisiva para que les arrebaten instrucciones de casos de corrupción a jueces. Yo no sé si llegarían a tiempo de quitárselo a Peinado, no sé si llegarían a tiempo, en el caso de Viezma sobreentiendo que ya no, porque ya está pedido el paso a procesamiento, ya sería juicio oral, pero conseguir hacer todo el daño posible a las instrucciones de los casos de corrupción. Bueno, como ya acabas de decir, en el caso del hermano de Sánchez, no, porque ya va a ser juzgado, pero en el caso de Begoña Gómez, que está todavía en instrucción, en el caso del caso Koldo, por ejemplo, que está todavía también en instrucción, pues hay, sobre todo el caso Koldo, que acaba de iniciarse la instrucción, y como bien sabemos, estas macrocausas suelen durar alrededor de entre 10 y 15 años, y lleva poco más de año y medio, ¿no? Entonces, por supuesto que a esa causa, por ejemplo, en la que realmente puede llegar a afectar al Partido Socialista, pues sí que le beneficiaría. Mira, yo he hablado con varios jueces y con varios fiscales sobre esto, y el problema es cierto
que somos de los pocos países, junto con Francia, que actualmente las instrucciones las llevan los magistrados. En Europa las instrucciones las suelen llevar los fiscales. Pero a mí tanto fiscales como jueces... Porque son independientes, claro. No dependen del gobierno. Ahí voy. Nosotros tenemos el sistema francés y eso es cierto. Pero tanto fiscales como jueces me dicen, claro, pero lo que ocurre en Europa es que la fiscalía, el fiscal general es independiente, claro, y no depende, como en este caso, del gobierno, ¿no? Del gobierno de turno. Entonces, si actualmente las instrucciones pasan a la fiscalía, lo que hacemos es que el gobierno tenga un control inmediato de todas las instrucciones. Totalmente. Y de todas las investigaciones que puedan afectar al gobierno y a miembros del gobierno, y por lo tanto no se terminaría investigando la corrupción. Exacto, es decir, es la intromisión pura y dura del poder ejecutivo en el poder judicial. Nos está escuchando ya Miguel Pallares. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Fiscal y además responsable. ¿El cargo exacto en la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, el suyo es? Es presidente de la asociación. El presidente, perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Estamos hablando de lo que está pasando con la ley Bolaños y con una negociación que a mí me parece gravísima, porque el gobierno tiene claro su objetivo, tiene claro que quiere arrebatar a jueces independientes. Lo estaba explicando yo creo que perfectamente Teresa. No es cuestión de si el fiscal es mejor o el juez es mejor. Es cuestión de quién es más independiente en estos momentos en España. Y en España los jueces tienen un grado de independencia que no es que los fiscales como usted no quieran tenerlo o no puedan tenerlo, pero es verdad que tienen ustedes una dependencia jerárquica de un fiscal general que está manchando, por desgracia, la profesión y que de hecho se ha empeñado en hacer la apertura del año judicial, se empeña en no dimitir pese a estar a un paso de procesamiento. Don Miguel. Vamos a ver, don Carlos, el tema a mí me viene en la cabeza precisamente cuando yo probé las oposiciones, fue en el año 92 y estaba don Eligio Hernández de Fiscal General del Estado, fíjese si hay oído, y lo primero que nos dijo a la promoción que acabamos de aprobar las oposiciones que era inminente que la instrucción la íbamos a llevar los fiscales en España. Le estoy hablando del año 92. Mire, eso es una aspiración y es una acomodación al sistema europeo que yo creo que es preciso hacerla, pero hay que hacerlo con unos miembros que quede claro que el fiscal que va a llevar el caso va a ser completamente independiente. Eso exigiría una reforma de nuestro estatuto y una configuración del fiscal, ya le digo, del fiscal del caso concreto, que no pueda ser inquietado en su investigación. Pero claro, cuando nosotros tenemos una dependencia jerárquica y cuando nosotros en el propio estatuto se reconoce la facultad del fiscal jefe para sustituir a un fiscal por otro o para abocarse, es decir, para quedarse con el caso para sí si lo considera así oportuno, pues claro, con esta regulación no podemos garantizarle al ciudadano que el fiscal que lleve una instrucción en España va a ser independiente. Le digo ya, no solamente por no entrar ya en la figura del fiscal general del Estado, que ahora mismo está encarnado por una persona que ya le hemos pedido, creo que todo el mundo de la asociación, salvo la UPF, que no puede mantenerse en el cargo estando en la situación procesal en la que está. La UPF, don Miguel, que es la Unión Progresista de Fiscales, que es la cercana al gobierno, por explicarlo. Efectivamente, pero el resto ya se lo hemos dicho. ¿Pero por qué? Porque no puede lesionar a la institución que representa. Quiero decir, los fiscales en España, cualquier fiscal que lleve una instrucción o que está actuando en un juzgado, es completamente independiente. El problema son determinados asuntos en los que hay que garantizar esa independencia desde el punto de vista legal o estatutario. Y eso hay que hacerlo. Pero el fiscal, créame, que en España está perfectamente preparado para poder asumir la instrucción. Don Miguel, no tengo ni la más mínima duda. De hecho, no tengo ni la más mínima duda, sobre todo en su asociación, porque lo han dicho 500 millones de veces, que están, perdón por la expresión, pero hasta las narices de lo que está ocurriendo. Para empezar, porque les está manchando la profesión, cuando el problema no es la profesión. El problema es la intromisión política en la profesión. Eso es. ¿Usted cree que puede salir adelante esta ley Bolaños, tal y como está configurada en estos momentos? ¿Que Junts le puede dar el respaldo? Yo no lo sé, porque eso ya no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo que podíamos hacer, que es incluso convocar una huelga porque no hemos opuesto a esta modificación. Si siguen persistiendo en esa actitud, pues ya lo dijimos antes de que empezara el verano, que nos tendremos que reunir las asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, y volver a plantear alguna otra postura que quede claro que no estamos de acuerdo con este sistema. Veremos qué es lo que pasa, don Miguel, veremos qué es lo que pasa. ¿Al gobierno le ve dando marcha atrás en este proceso, en este proyecto? Ni de broma, ¿no? Mire, por lo que yo
quiero decir, yo me incorporo de las vacaciones mañana, porque hoy es fiesta en toda la isla de Gran Canaria. Entonces, lo que yo he oído al final de las vacaciones me da la impresión de que no quieren rectificar nada en absoluto. Ya. Pero ahora mismo, ya le digo, es una impresión meramente personal, ¿eh? Don Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. A ustedes. Venga, un abrazo. Juan Pablo, pues yo creo que estamos hablando de la guillotina definitiva, pero no solamente sobre los casos de corrupción, que ya sería más que suficientemente grave, sino directamente sobre nuestra democracia. Yo lo que creo es que en un Estado democrático, como el español, que Pedro Sánchez ha venido sufriendo una erosión constante en los últimos años, es muy complicado de entender que esta reforma se haga precisamente en este momento, en este instante. Es decir, justo esto de verdad en el momento en el que el presidente del gobierno está asediado por tantos casos de corrupción, justo ahora es el momento más oportuno para hacer, sin que se albergue ningún tipo de sospecha, un movimiento de esta naturaleza tan importante como este. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el presidente del gobierno tiene una muy mala costumbre, que es bastante poco democrática, que es esta de legislar con arreglo a sus necesidades. Es decir, la arquitectura legal de España no puede estar sometida a los caprichos y a las necesidades coyunturales de un presidente del gobierno, porque entonces tenemos unas leyes que no se van a adaptar a las necesidades de los ciudadanos y del país, sino a las necesidades de una sola persona, que en este caso es el presidente Pedro Sánchez. Y a mí, de todo lo que habéis contado, Carlos, me resulta muy inquietante algo, que es una información que yo creo que leí hace un par de meses en el diario El Mundo, que es que resulta inquietante, desde luego, que para apoyar la ley Bolaños, Pedro Sánchez ordenó a José Luis Rodríguez Zapatero viajar a Suiza para negociar con Junts el apoyo a esta ley. A cambio, lo que exigió Carles Puigdemont fue el CGPJ catalán, que es una vieja aspiración del independentismo para tener más impunidad, o la impunidad de la que no gozan en las instituciones si no viene Pedro Sánchez a efectuar algún indulto, a conceder algún tipo de amnistía. Y que ya cuenta Juan Pablo, por cierto, con una sentencia en contra. La sentencia del Estatuto Catalán, el famoso de principios de los años 2000, aquella sentencia dijo que no se podía fraccionar el Poder Judicial Nacional. ¿Y quién fue el ponente? ¿Cándido Conde Pumpido? Sí, Cándido Conde Pumpido, para que veas el giro del presidente del Tribunal Constitucional. Juan Pablo. Lo único que quería decir es que yo tengo dudas de que esta ley Bolaños vaya a salir adelante, no por la falta de voluntad de los socios, sino porque los socios creen que se queda corta, porque ven que no se controla lo suficiente a la justicia, y creo que el presidente del gobierno en esta huida hacia adelante está dispuesto a dar un paso más. Vamos a verlo. Yo creo que desde luego sí, Pedro Sánchez es capaz de esto y de bastantes más cosas. Lo que pasa es que tengo dudas porque ahora mismo el precio que pondrían los socios independentistas para aprobar cualquier tipo de legislación en el Congreso de los Diputados sería tan alto que yo no estoy seguro de que el presidente del gobierno esté en condiciones de poder pagarlo. Bueno, pues declaraciones de Pilar Alegría sobre los jueces. Es que no dejan de atacar a los jueces, no dejan o no cesan en su golpe a la justicia. Vamos a escucharlo. Hay una minoría, muy minoría, de jueces, en este caso, que, oiga, pues toman decisiones que son muy difíciles de entender y que a la propia justicia le está haciendo mucho daño. Yo no voy a dar, desde luego, aquí ningún tupeo no voy a dar nombres y apellidos, y desde luego no vamos a señalar personalmente a ninguno de ellos. Creo que la ciudadanía es lo suficientemente madura e inteligente, como digo, para compartir esta opinión que les traslado. No sé, yo con Pilar Alegría empiezo a tener problemas de comprensión. Una minoría, muy minoría, y un tupeo. ¿Qué es un tupeo? Será el lenguaje moderno. Yo no sé exactamente a qué se ha referido, la verdad. Ahora, lo que es maravilloso, Teresa, hay una minoría de jueces que nos molestan. Qué casualidad que son. Mire, le voy a empezar a citar. El del caso Koldo, va. Sí, venga. El del caso Hidrocarburos, mire, también. El de la juez Viedma, del caso de David Sánchez, mire, también. El del caso Begoña. El de Begoña Gómez, también. Mire, qué casualidad. Son todos los que nos investigan a nosotros. Cuando investigan a los demás, cuando investigan al PP, cuando investigan a otros partidos, a CIO, etcétera, estamos encantadísimos con la justicia. Ahora va y resulta que hay una serie de jueces revoltosos que han decidido mirar los multinegocios de Begoña Gómez, los multirescates, lo que hacemos con las mascarillas, lo que hacemos con los hidrocarburos, lo que hacemos con las obras presuntamente amañadas. Se les ha ocurrido mirarlo y esos nos molestan, la minoría que nos molesta. Mira, es una vergüenza, y sobre todo porque este viernes, el día del año de la apertura, en el acto de la apertura del año judicial, lo que decían la mayoría de los presentes es que es una lucha contra... O sea, aquí ahora o gana la democracia
o va a perder. Pero es que es literalmente así, Teresa. Es una lucha es una lucha contra la libertad. Y ahí está el gobierno atacando al poder que ahora mismo no puede controlar, que es el poder judicial. Y yo creo que, y esto es algo muy positivo, que la mayoría, por ejemplo, de los jueces o del sector judicial, independientemente de la ideología que pueda tener cada uno, están totalmente unidos porque saben que efectivamente si finalmente termina calando y terminan ganando los miembros del gobierno en esa lucha contra el poder judicial, lo que va a ocurrir es cargarse la democracia. Y eso va a perjudicar, y así lo decían, va a perjudicar a todos. Perjudica a los que ahora no están en el gobierno, pero el día de mañana cargarse la democracia también va a perjudicar a los que ahora han incentivado que no haya una separación de poderes. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Les repito, oye, yo si puedo contribuir a preocupar más a Pedro Sánchez, lo hago encantado. La UCO investiga las actividades, la labor del ministro Torres por el posible cobro de comisiones en su etapa en Canarias. En breve vamos a tener este informe, ¿verdad, Teresa? Sí. Informe de la UCO. Sí, es un informe de la UCO que efectivamente iba a estar para el mes de septiembre-octubre. Y también un segundo de Francina Armengol, ¿no? Sí, pero a mí es cierto que a mí me dicen que con respecto a Francina Armengol, por lo que han podido investigar por el momento, ella no ha cobrado comisiones, pero sí que ha facilitado determinados contratos a la trama, pero que no ha habido un posible incremento en su patrimonio. Vamos, que la página que se aplica del Código Penal es distinta. Sí. Fin de la historia. Vale. Venga, pues nos vamos a ir a publicidad y les damos detalles de esa encuesta, ya les anticipo, macroencuesta para la noche de Cuesta. Resultado del Partido Socialista, simplemente para abrir boca, 105. Se quedaría un tris de perder los 100 diputados. Resultado de la derecha, ahora les damos más detalles, 205 diputados. Ahora entendemos todos por qué no convoca elecciones Pedro Sánchez, ¿verdad? Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir el Consejo de Ministros en el que presumiblemente se van a aprobar las medidas anti-Israel que se acaban de anunciar hoy y que nos están costando un disgusto de muchísimo cuidado. Sí, Pedro Sánchez mañana reúne a su Gobierno para, por ejemplo, consolidar el embargo de armas a Israel. Estas nuevas medidas las acaba de valorar aquí en la noche de Cuesta Rosa Rigía, responsable de Relaciones Internacionales y Políticas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. La posición del gobierno de Sánchez es liderar el eje del mal, el nuevo eje del mal, ¿no? En el que pues parece que Venezuela va en declive y que Pedro Sánchez está decidido en tomar la delantera y aliarse con todos los terroristas, con todas las bandas organizadas en este caso de Oriente Medio. Por otra parte, mañana por la tarde tendremos la primera sesión de control al Gobierno en el Senado, en el que una vez más el presidente se va a volver a ausentar. Sánchez lleva sin ir a la Cámara Alta desde el 12 de marzo de 2024. Mañana se cumplirán, Carlos, 546 días. Y en la rueda de prensa mañana seguramente le preguntarán a Pilar Alegría por la entrevista de la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, que va a emitir Telecinco en breves momentos, a partir de las 11 creo que es. Por cierto, cuenta La Razón que la UCO requisó a Ábalos un disco duro con grabaciones y documentos de su exmujer, de Perles. El exministro... Este es el que hablaba de la intimidad, ¿no? Sí, el exministro de Sánchez guardaba en un disco duro grabaciones y documentos sobre Carolina Perles, su exmujer, y fuentes de su entorno aseguran que Ábalos habría sufrido presiones y amenazas por parte de ella durante meses y que recopiló esos episodios en archivos que ahora están en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, después de que en el pasado mes de junio la Guardia Civil incautase 34 dispositivos electrónicos de la casa de Ábalos. Y en el PSOE ya dan por perdida la votación sobre la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, que se producirá el miércoles en el Congreso. No sabes cómo lo siento. En la parte socialista del Gobierno admiten que las posibilidades de aprobar la medida son mínimas ante el rechazo del Partido Popular, Vox y Junts. Fuentes socialistas a Europa Press aseguran que esta es una iniciativa liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y por Sumar, y por tanto en el PSOE ya tratan de desvincularse de una posible derrota parlamentaria. Hoy la portavoz socialista, Montse Mínguez, decía lo siguiente. Se intentará y en cualquier caso, si no sale adelante la votación, no será una derrota del Gobierno, sino que lo tendrán que explicar los partidos políticos que se oponen. Entre ellos, como decimos, el PP o Junts, que por cierto acaba de confirmar que no la va a apoyar. Los populares descartan apoyar que se debata esa medida de Yolanda Díaz, y en Junts reconocen contactos entre Yolanda Díaz y Puigdemont, pero dicen que su posición no ha cambiado porque la reducción de la jornada iría en contra de las empresas. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras, se van a manifestar frente al Congreso para pedir a los grupos que no veten esta reforma. Pepe Álvarez, UGT.
Esto va a ser como una pesadilla. Vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo. Pepe Álvarez, que por cierto, Carlos, se ha reunido esta tarde con Pedro Sánchez en la Moncloa. Yo la única duda que tengo a estas alturas es esta gente, en concreto él, cómo reduce su jornada laboral. O sea, ¿cómo reduces la inexistencia? De verdad. Bueno, venga, y después de los últimos ataques protagonizados por radicales pro Hamás, la Vuelta en Orense contará, dicen ellos, con un amplio dispositivo de seguridad para realizarse con total normalidad. Estoy por verlo. El subdelegado del Gobierno en Orense, Eladio Santos, ha trasladado su compromiso para garantizar la seguridad de la 17ª etapa de la Vuelta. Igual que en anteriores etapas, se va a contar con la presencia de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil, conformada por 132 agentes, y se van a sumar al dispositivo guardias civiles de los lugares por los que discurre la carrera y unidades de intervención policial en zonas de meta. Además, habrá presencia de 15 policías locales de la localidad del Barco. Y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la región. En un mensaje publicado en redes sociales, el centro ha alertado que en algunos puntos de la región se han registrado hasta 56 litros por metro cuadrado por una tormenta que afecta tanto a Castellón como a Valencia y Alicante. Aunque no hay que lamentar heridos, los bomberos han tenido que actuar en más de 10 ocasiones en Alicante por los efectos del tiempo. En Valencia, la actuación más destacada ha sido frente a un árbol que ha caído sobre un autobús, aunque también sin provocar ningún herido, y es precisamente la caída de árboles lo que ha protagonizado la mayoría de las actuaciones de los bomberos provinciales de Valencia. Y en Francia cae el primer ministro Bayrou y el presidente Macron se dispone ya a nombrar a un nuevo primer ministro. Será en cuestión de días, según un comunicado del Elíseo. Macron nombrará a su primer ministro desde 2017. La oposición ya ha pedido a Macron que convoque elecciones presidenciales y dimita. Sandra, si te parece, con la macroencuesta para la noche de Cuesta, elaborada por Demoscopia y Servicios. Vamos a hablar en nada con el responsable de esta empresa y el responsable de la encuesta. Es una gran encuesta, lo digo literalmente, es para nosotros. Arcadio María Mateo del Puerto nos la ha elaborado, vamos a hablar con él. Y es una encuesta que cuenta nada más y nada menos que con 3.000 consultas, y vamos a ir dando, si te parece, ya los resultados. Te iba a hacer primero un repaso de prensa por contarte perfecto. algunos titulares. Venga, y enseguida, si quieres, pasamos a la encuesta. Por ejemplo, ahora mismo hay que decir, la noticia que nos contaba Lucía es la que copa prácticamente todas las portadas en estos momentos. François Bayrou pierde la moción de confianza y cae el gobierno francés. En el diario El Mundo, por ejemplo, leemos parte de ese discurso que ha pronunciado de despedida, en el que dice: se está gestando un caos total para Francia y perdonen que lo recuerde ahora, damas y caballeros, ustedes tienen el poder de derrocar al gobierno, pero no tienen el poder de borrar la realidad. El gasto seguirá aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y más cara. En ABC, un gesto político con medidas inaplicables. El embargo a Israel no puede consumarse. Son algunos de los titulares que hay ahora mismo sobre, pues ese conflicto que ha abierto hoy el gobierno de Pedro Sánchez. Han consultado a varios expertos y lo que dicen es que aplicar determinadas medidas es imposible porque, entre otras cuestiones, existen consorcios en los que España participa junto a otros países en materiales y desarrollos de los que no podría retirarse. En este sentido, El Español, lo comentábamos antes, cuenta que el embargo de Sánchez choca con los pactos de Madrid. Nada impide a Estados Unidos enviar armas a Israel desde Rota y Morón. Más noticias. En El Confidencial, por ejemplo, Begoña Gómez dice que la asesora le hizo algún favor con un mail y niega malversación. En La Razón, Puigdemont recusa a 3 jueces del Tribunal Constitucional por su animadversión y estrecha relación con el Partido Popular. Su defensa pide apartar a Arnaldo, Espejel y Macías de su recurso de amparo y de la decisión sobre su orden de prisión. Con todo, esto se retrasará probablemente un mes. Y una última noticia antes de que vayas con esos datos de la encuesta. Voz Populi, Radio Televisión Española, pospone el estreno de su canal en catalán, que iba a lanzarse en la Diada. Debía estar listo para el 11 de septiembre, para este jueves. Ha habido algunos fallos y no sabemos cuándo se va a estrenar. ¿No les ha gustado a los socios separatistas, anticentralistas? Ni siquiera que su gran socio y amigo les haga competencia. ¿No les ha gustado? Pues se ve que no. Excesiva derecha, fachosfera quizás, de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a dar los resultados de la encuesta, que creo que nos está escuchando ya Arcadio. Arcadio, bienvenido, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches.
En primer lugar, si me dejas 30 segundos, muy rápido, felicitarte por esta primera semana del programa y desearte que vaya muy bien, que te lo mereces, por ser un gran profesional y una gran persona. Pues nada, muchísimas gracias. Oye, así es fácil empezar una entrevista. Arcadio, vamos con los titulares, si te parece. Dime. Vamos a ver, Partido Socialista pegaría un bajón más que considerable. Efectivamente, habría tenido en las elecciones del 23, de julio del 23, 121 diputados, caería hasta 105 diputados. No pierde. Vamos a ver si te parece. Voy dando los titulares y nos lo vas comentando, Arcadio. Sí. ¿Podría llegar a perder incluso los 100 de seguir esta tendencia? Sin lugar a dudas, con que baje otro medio puntito, está por debajo de los 100. O sea que no hay una frontera en los 100, sino en el voto, y con la tendencia que lleva, las perspectivas y el horizonte, sobre todo judicial, que tiene, yo no descarto para nada. ¿Tú recuerdas el mínimo? Yo creo que está por 92, ¿no? En las de... Creo recordar, Juan Pablo, ¿te acuerdas tú? Pero yo quiero recordar, Arcadio, 90, que era 89, ¿eh? Creo recordar que 89, era más bajo. El mínimo histórico, sí. 84. Yo no descarto... No, el de Pedro Sánchez, no hablamos. El de Pedro Sánchez, que es el del PSOE, claro. Exacto. Nunca ha estado... Bueno, ahora lo miramos, Arcadio. 84. Puede bajar de 100 perfectamente. 84, dice Juan Pablo. Sí. A ese mínimo no llegaría, ¿no, Arcadio? A ver, yo creo que va a entrar, esto es más análisis que números. Sí. Va a entrar en una vorágine. Si pensamos hace un año cómo estaba el PSOE, ya estaba mal, y cómo está ahora, y pensamos cómo puede estar dentro de un año con su esposa de Pedro Sánchez siendo juzgada, el hermano, Ábalos, Koldo, yo no veo el suelo ahora mismo del PSOE, ¿eh? Juan Pablo, 84, ¿eh? Juan Pablo, sí. Como siempre, como es una persona fiable, acerta. 84, efectivamente. Vamos con el segundo gran titular. Bueno, doy los resultados de PP y Vox y doy la suma también. 205 diputados en la derecha, que se repartirían de la siguiente manera. Partido Popular, 149, Vox, 56. Arcadio, veo que tú le das subida a Vox, pero le das a lo mejor menos que alguna de las encuestas que han salido recientemente, que hablaban de que le estaba robando Vox mucho voto al Partido Popular. Sí, hoy da una El País, no recuerdo mal, que le da un 17 largo. Yo creo que Vox está en una tendencia muy buena, pero también puede haber ganas de incrementarla por parte de algunos, ¿no? Entonces, yo, Carlos, si me conoces desde hace muchos años, doy lo que me sale. Sí, lo sé perfectamente. Sin intención de nada, a mí me sale 16,7% y hasta que alguien me demuestre lo contrario, Vox está en el 16,7%, que es un porcentaje muy bueno, y 56 diputados. Si sumas el porcentaje de votos de PP y Vox, te vas a un histórico 51,8%. Eso no lo ha habido. El centro derecha. No lo ha habido nunca, Arcadio, no lo ha habido nunca en España. No, yo estaba mirando. A ver, primero porque cuando no había algo a la derecha del PP, lo máximo fue Aznar y estuvo por un 44, ¿sabes? Aunque sumes algún partido más, un 51 es histórico, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es un resultado muy bueno para el centro derecha. Vamos por leñazos varios antes de explicar otro titular, que yo creo que es un titular decisivo, que es hasta qué punto podría gobernar el Partido Popular sin necesidad de Vox. Pero vamos antes, repito, por los leñazos más considerables. Atención, Sumar bajaría de 31 escaños a nada más y nada menos que 7. Y lo complemento con el supuesto avance de Podemos, que lo es, evidentemente, pero no como para contrarrestar esta tendencia. Pasaría de 0 a 4, con lo cual la extremísima izquierda, la extrema izquierda es el PSOE, pasaría de 31 a 11, sumando Sumar más Podemos. Arcadio. Así es. Ahora mismo prácticamente podemos decir que Sumar y Podemos están en un empate técnico. Como habéis comentado, estamos hablando de una macroencuesta porque han sido 3.000 entrevistas, o sea, potente, y tiene un margen de error de 1,7%, o sea que prácticamente están en el empate. Y creo que es muy importante destacar, porque esto por ahí no sé si luego si tenemos un par de minutitos, comentamos por provincia, que es que Sumar saca 3 en Madrid, que en realidad no es Sumar, es la marca de Madrid, de ¿cómo se llama? Más Madrid, ¿no? Sí. La de Rejón y compañía. Mónica 3 García. por Barcelona, que es la Colau y compañía, y de Cultura, no sé qué, y 1 por Valencia, que es Compromís. O sea que lo que sería marca Sumar en el resto de España, 0 patatero. O sea que
Por hacer un repaso rápido del separatismo más rampante, Esquerra se queda igual, sacó en el 23,7, se quedaría en 7. Bildu sube 1. Con ligera bajada en voto, pero se queda igual, ¿no? Sí, exacto. Por el tema de los diputados. Bildu, bajando un poquito, Bildu sube 1, no me extraña, está obteniendo todo lo que quiere. Junts, pese al protagonismo que está teniendo, bajaría de 7 a 5. PNV subiría de 5 a 6 y BNG sube de 1 a 2. Pero pese a la etapa de grandísimos regalos, lo cierto es que el separatismo no sube, prácticamente no se mueve en escaños. Mal, y dentro de esos, uno especialmente mal, que Junts, o sea, el teatro que está haciendo continuamente de no me gusta Sánchez, pero te apoyo, yo creo que no le está funcionando y tiene una alternativa de voto que hay gente que nos decía que le iba a votar, pero no lo hemos considerado Alianza Catalana porque han anunciado que no se van a presentar, ¿no? Entonces, oye, tendremos que creerle, pero probablemente si se presentara sacarían 1-2, pero le está quitando bastante voto a Junts y pasar Junts de 7 a 5 es que tiene en vilo el grupo parlamentario, ¿sabes? Entonces, bueno, que pues se lo haga mirar. Te lanzo las dos preguntas del millón. La primera de ellas, la segunda te puedes imaginar ya cuál va a ser. Si con esto, vamos, yo creo que evidentemente se alejan las opciones de un adelanto electoral porque Sánchez no tiene que ganar. Pero bueno, esa déjame que te la haga después. Pero la que te quiero hacer ahora, vamos a ver, el Partido Popular, repito, tendría 149 diputados en caso de celebrarse en estos momentos unas elecciones. Sumaría más que toda la izquierda junta. Es decir, lo digo porque esa es la tesis que baraja el Partido Popular. Si el Partido Popular considera que en caso de que la izquierda necesite a Vox para sacar algo adelante, da por hecho que Vox no lo va a votar, eso implica que el Partido Popular va a intentar gobernar solo. A ver, yo veo ahí dos cosas, si me permites, Carlos. Los números dan para que gobierne solo el PP. Y yo, más allá, que me parecen legítimos, evidentemente el PP quiere tener lo más posible de diputados y Vox quiere tener lo más posible de diputados, pero yo creo que un gobierno en solitario del Partido Popular sería muy positivo para toda la derecha española. Primero, acabas con el desastre de Sánchez, pero es que el PP no quiere gobernar con Vox porque tiene su programa, pero Vox en las comunidades que hemos visto que se ha salido de los gobiernos, parece que tampoco tiene especial prisa en gobernar. Y el principal argumento que va a utilizar Sánchez, que es cuidado que va a entrar en el gobierno el PP con Vox y la ultraderecha, se rompe. Entonces, yo creo que si hubiera inteligencia en los dos partidos de la derecha, que España la necesita, sería muy razonable que los dos dejen claro, oiga, que gobierne el PP solo, a ver qué lo hace. A ver cómo lo hace y cómo gestiona el gobierno de España. Y la última... a priori, Vox debería estar favorable a eso. Y la última pregunta que te lanzaba. ¿Tú crees que con esto va a haber adelanto electoral? A ver, los números dicen que no porque el batacazo es incuestionable. A diferencia de hace 2 años, que estaba justo, y lo comentamos alguna vez, de que el centro de derecha no puede hacer muchas más tonterías, como un poco Torgraso en Extremadura y tal, y luego pasó lo que pasó. Ahora mismo no hay partido. Esto, a los que nos gusta el fútbol, es, bueno, el partido de ayer de España, ¿sabes? Esto es en el intermedio 3-0. Hombre, eso es casi irremontable. Ahora, dicho esto, mi análisis, Sánchez sabe, salvo, yo no quiero ni pensarlo, ¿no, Carlos? Pero en principio que dentro de 2 años tiene que convocar elecciones generales, ¿no? Vamos a ver si no se inventa cualquier cosa. Entonces, como sabe que tiene una fecha límite, yo no descarto que él busque alguna pequeña oportunidad de algo para adelantar, intentando coger por sorpresa a la derecha y alguna cosa, porque si no sabe que dentro de 2 años tiene que convocar. Entonces, yo no descarto en todo, pero por análisis mío, ¿sabes? No, con los números es imposible que convoque porque el tortazo va a ser antológico. Sí, sí. Arcadio, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Nada, un placer y que vaya todo muy bien, Carlos. Tú te lo mereces. Un abrazo fuerte. Juan Pablo. No, a ver, que estoy de acuerdo con esto que dice Arcadio, de que el presidente del gobierno, si no convoca ahora, es porque sabe que tendría una derrota clamorosa en las elecciones. Pero claro, siguiendo con el símil futbolístico, el partido de ayer al descanso fue 0-3, pero es que al final del partido fue 0-6.
Y este es el problema. Y no cayeron más de milagro. Claro, es que ese es el problema al que se enfrenta el Partido Socialista, que en el horizonte del presidente del gobierno no parece que vaya a haber noticias positivas, sobre todo en cuanto a la corrupción, que es lo que más erosiona la imagen del presidente del gobierno. No va a haber noticias positivas, porque las instrucciones continúan, porque hay 4 informes de la UCO que están a punto de salir, 2 en la Audiencia Nacional y 2 en el Tribunal Supremo, y el presidente del gobierno tiene que saber que esto le va a generar una inmensa erosión en los próximos meses. Yo creo que su estrategia es ahora mismo, hasta que los datos no digan lo contrario, es aguantar lo máximo posible, y si en las próximas elecciones tiene que hundir al Partido Socialista, a él ya eso le da prácticamente igual. O sea, yo creo que él está mirando única y exclusivamente por él, por poder mantenerse el máximo tiempo posible en la Moncloa, y sobre todo si durante todos estos años, hasta el año 2027, la sociedad ha podido terminar, no olvidando, porque vamos a estar mencionando casos de corrupción día sí y día también, pero si ha habido una anestesia, por así decirlo, con respecto a los temas de corrupción, y a lo mejor él piensa que eso en un futuro no le va a perjudicar tanto como si ahora mismo convoca elecciones. Teresa, yo le veo una estrategia de los plazos de las instrucciones que te dicen, porque yo creo que eso puede ser un factor decisivo. Si él sabe que las instrucciones van a continuar, si sabe que va a seguir realizándose diligencias, que va a seguir aportándose información, que van a seguir apareciendo informes de la UCO, lo mismo efectivamente para él, dice, cuidado con el tormento. Claro, a mí lo que me dicen es que... Aunque mi sensación es que no convoca elecciones bajo ningún concepto. La historia famosa del manual de resistencia... Sí, puede aguantar totalmente lo máximo posible, y luego, bueno, pues si los resultados son peores, a él le da igual. O sea, él lo que quiere es gobernar. Le da lo mismo perder con 100 escaños o perder con 50. Lo que quiere es gobernar. Le da igual lo que pasa con el Partido Socialista y si termina desapareciendo o no termina desapareciendo. Por lo tanto, yo creo que él se está agarrando lo máximo posible al sillón y poder permanecer en la Moncloa. Hay un factor que yo creo que es esencial y que conviene tener en cuenta, perdona, ha sido muy rápido, Teresa, que conviene tener en cuenta, que es que cualquier gobernante del estilo de Pedro Sánchez, y dirigentes populistas conocimos a muchos a lo largo y ancho del mundo, porque ha habido y seguirá habiendo y habrá, el presidente del gobierno no va a renunciar a los resortes que le concede la presidencia del gobierno y el Estado de Derecho para poder llevar de alguna manera, de la mejor manera posible, todos los casos de corrupción que lo asolan. Por ejemplo, el presidente del gobierno no va a renunciar a la abogacía del Estado, porque la ha utilizado en el caso con aquella demanda que le interpuso al juez Peinado, no va a renunciar a la Fiscalía, no va a renunciar a absolutamente nada. Y eso es algo que conviene tener en cuenta. Es decir, el presidente del gobierno no puede permitirse el lujo de abandonar la presidencia del gobierno. Y este es uno de los motivos por los cuales yo defiendo que vamos a ir de aquí hasta 2027, a menos que pase algo muy, muy gordo en España. Y de hecho, mira, Carlos, me preguntabas sobre los plazos. Pues, por ejemplo, a mí me dicen que esta semana ya se va a dictar el auto de apertura de juicio oral del caso del fiscal general del Estado. Y me dicen que en diciembre ya seguramente que tengamos una sentencia, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene juicio, por lo tanto... En diciembre. Sí, a mí me dicen que va a ser en diciembre. De aquí al año 2027... Que tiene toda la pinta de que puede ser condenatoria, 2027, ¿no? ¿Perdón? Que tiene toda la pinta de que puede ser condenatoria. Sí, mucha. De aquí al año 2027 el fiscal general igual ya está hasta indultado, y por lo tanto la sociedad ya ni se acuerda de lo que ha hecho el fiscal general del Estado. Entonces, él obviamente pues lo que quiere es eso, que todo termine cuanto antes y que la sociedad se termine olvidando. Con los plazos de instrucción que hay en España, ya sé que el Supremo va rápido, pero no tanto como para acabar con Koldo, con Ábalos, no tanto en la Audiencia Nacional. Quiero decir, eso va a tardar muchísimo. Eso es una erosión, no es una gota malaya, es un chaparrón diario. Más allá de partidos, quedémonos con la evolución, no sé cómo llamarle, cultural, demoscópica, ideológica de España. 205 diputados para la derecha, que lo remarcaba Arcadio, el demóscopo, esto no se había visto nunca. 205 diputados. Y luego otro dato, atención a la distancia que le saca el segundo partido de la derecha, que es Vox, con 56 diputados que tendría, al segundo partido de la izquierda, que es Podemos, Sumar o Podemos, sí. 7. Sí, quedarían prácticamente en un empate técnico, pero bueno, quedaría Sumar por encima con 7. Es decir, el segundo partido de la derecha, 56, el segundo partido de la izquierda, 7. O sea, sí. Hay un aspecto, Carlos, al que yo creo que debería concederle más importancia al Partido Popular, y es que antes de las elecciones generales es muy posible que en numerosos feudos de baronías autonómicas gobernadas evidentemente por el Partido Popular va a haber elecciones también. Hablo de Andalucía, hablo de Castilla y León.
Y yo, si fuera el Partido Popular, sería extraordinariamente cauteloso con el mensaje que traslado a mis votantes, porque la emergencia, en el sentido de la potencia que ahora mismo está demostrando Vox, con tantísima gente tan indignada que piensa que Vox representa mejor que el Partido Popular sus propias convicciones o sus propios anhelos políticos, o la rabia que llevan dentro, yo creo que eso puede poner en juego algunas de las mayorías de las absolutas que tiene el Partido Popular en la actualidad. Y eso puede ser un arma de doble filo para el PP si no tiene la determinación y sobre todo la personalidad de tener adelante o de llevar adelante un discurso con la personalidad que sí que lo hacemos y la falta de complejos. Bueno, Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. A ver, vamos con la sección Así nos roban, porque uno nos roban y otro nos roban más. Sí. Venga, vamos a hablar primero del coste de la Agencia Tributaria Catalana y luego de lo que le están robando a las pobres familias. Vamos a dejarnos de historias, porque yo estoy ya de economista. Es la inflación. El comienzo del cole tiene que tener sus subidas de precios, la inflación. Bien, perdónenme. O sea, la inflación en política económica se puede producir, se puede aliviar, se puede combatir o se puede disparar su efecto nocivo. Lo que está ocurriendo en España es, para empezar, un incremento de la deuda. Cuando tú disparas la deuda, te viene de maravilla la inflación porque reduces el pago de esa deuda. Cuando tú disparas esa deuda, resulta que hay que emitir masa monetaria, hay que sacar más billetes, hay que sacar más moneda. ¿Qué ocurre cuando el BCE saca más moneda? Más inflación todavía. ¿Quién es el rey mundial internacional de la emisión de deuda y el despilfarro? Un tal Pedro Sánchez. Así que Pedro Sánchez hace todo lo posible por incrementar esa inflación. Así que de accidentes naturales y un churro, ¿vale? Esa inflación se incrementa. Y dos, hay una manera de combatirla, que te bajen los impuestos, de forma que tú tengas más poder adquisitivo para poderla combatir. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Subírnoslo en 160.000 millones de euros. Así que de accidentes naturales y un churro. Nos están fabricando la inflación y ni siquiera nos permiten luchar contra ella. Vamos con los costes primero de la Agencia Tributaria Catalana. Ricardo. Pues como estamos en la semana de la Diada, si te parece, vamos con esa enésima cesión de Pedro Sánchez a los separatistas. En este caso, todos los contribuyentes vamos a pagar la fidelidad de Esquerra a Pedro Sánchez y a Salvador Illa. En este proyecto está enmarcado en dar una financiación singular a Cataluña que tiene como finalidad recaudar todos los impuestos de esa comunidad, incluido el IRPF, y por tanto tener un sistema fiscal similar al vasco o al navarro. La Agencia Tributaria Catalana ya nos ha dicho que no podrá recaudar el IRPF hasta el año 2028, pero Carlos, si te parece, vamos a tomar como referencia las agencias tributarias de las diputaciones forales vascas, que son los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. La agencia tributaria española gasta unos 32 euros por ciudadano al año en gestión de impuestos. En cambio, las diputaciones forales vascas gastan 71. Es decir, es un 80% más de lo que gasta la agencia tributaria española en una comunidad autónoma de régimen común. Si Cataluña... Sí. Vamos, que nos cuestan el doble, pero me imagino que algún político de cada uno de estos sitios, oye, con esto consigue el control, la sartencita por el mango para, a ti te investigo sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti ya veré. Y el problema, Carlos, es que si Cataluña adopta un sistema similar, según algunos cálculos, habría un sobrecoste de otros 40 euros adicionales o incluso más por esos primeros años de falta de experiencia, la necesidad de contratar a miles de empleados, de crear sistemas tecnológicos nuevos. Actualmente el gobierno catalán cuenta con unos 90 millones de euros al año para mantener en marcha esta agencia tributaria, pero como anunció el año pasado Salvador Illa, prendrà les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4. Decía que esa agencia tributaria catalana tenía que multiplicarse por 4, es decir, llegar a unos 370 millones de euros de presupuesto, pasar de unos 850 a unos 3.500 empleados en los próximos años. Ya hay incorporaciones que se han anunciado y que se van a producir. A este respecto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se niega rotundamente a que se produzca un trasvase de inspectores de la Agencia Tributaria Española a la catalana. Ana de Larran es su presidenta en declaraciones a la noche de Cuesta. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que romper la agencia tributaria es un absoluto despropósito, pero en el peor de los casos, si esto se quisiera llevar a la práctica, desde luego implicaría muchísimo más trabajo que la simpleza de decir que se van a traspasar, como si fueran unos muebles que se trasladan de un despacho a otro, pues unos funcionarios.
Carlos, es importante resaltar que desde la Asociación de Inspectores de Hacienda nos dicen que a día de hoy no sabemos exactamente cuánto va a ser ese sobrecoste de la Agencia Tributaria Catalana, porque seguramente esos datos los tendrán a buen recaudo. Claro, y yo lanzo una pregunta, Juan Pablo y Teresa. Vamos a ver, si te va a costar 4 veces lo que te cuesta la de ahora, si cuando esté a pleno funcionamiento te va a costar, qué pedazo de ahorro, simplemente el doble que lo que te cuesta ahora, ¿cuál es la gracia, a menos que estés pensando en hacer algo, lo digo literalmente, ilegal? Porque la gracia legal no hay ninguna. No, la gracia es que paga el contribuyente, y como paga el contribuyente se puede hacer lo que al político le venga en gana, más aún con la connivencia de Pedro Sánchez, que siempre tiene la posibilidad de hacer eso que no pueden los empresarios, que es que cuando los empresarios no pueden coger y decir, subo el precio de mi producto porque da exactamente igual. No pueden. Pero los políticos sí que lo que pueden hacer es decir, subo los impuestos. Y de paso controlo el censo, que de esta manera, si me hago independiente y declaro otro golpe separatista, ya tengo la huchita. Claro. Ya no me la pueden cortar porque la hucha es mía. Y el control de todo el censo de los contribuyentes es mío. Y os tengo a todos enganchados. Y a ver quién es el que se sale de la cuerdita porque tengo todos vuestros datos. A ver si no vaya a ser que gane y os mando una inspección. Efectivamente, y porque es muy fácil controlar el dinero cuando no es tuyo y gestionar el patrimonio cuando no es tuyo y no te repercute a ti de manera directa. Así es muy fácil cuando luego todos los españoles vamos a ser quienes vamos a tener que cargar con estas pérdidas, y a cambio, pues lo que tú decías, a cambio se benefician a aquellos que, bueno, pues presuntamente pudiesen cometer en el futuro delitos de corrupción. Ricardo, bueno, pues como ya sabemos quién nos roba y para qué nos roba, vamos a quienes se roba. Venga, acabamos de presenciar la vuelta al cole. Y la vuelta al cole, algunos lo han presenciado y dicen, ¡jo, qué bien, que por fin van los niños al colegio! Pero acto seguido han dicho, ¡jo, qué menos bien, porque se me llevan 500 euros por niño! Claro, es que ahora mismo en las casas se están teniendo que sacar la calculadora para cuadrar esas cuentas. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el coste medio por niño de esa vuelta al cole está siendo de unos 500 euros. A lo largo de este año, atención, el desembolso llegará a los 2.390 euros por alumno. Será un 2% más caro que en el año 2024. Estas sumas se le incluyen también, por ejemplo, los libros de texto, que son una parte importante del desembolso de las familias. En este contexto, cada vez más familias tienen que recurrir al mercado de segunda mano. El 50% ya lo hace o se lo plantea, y casi 9 de cada 10 reconocen que les preocupa el aumento de esos precios. Los productos de segunda mano más buscados, Carlos, son los libros de texto, las calculadoras o los uniformes escolares. Los que compran de segunda mano ya se están ahorrando unos 60 euros por alumno. Esto era lo de la educación obligatoria y gratuita, ¿no? Decían. Eso dicen. Bien. Oye, pues esto me imagino que estarán encantados teniendo en cuenta las subidas de impuestos. Por cierto, simplemente no es por terminar de fastidiar a la gente. Desde que llegó Pedro Sánchez hasta ahora, IRPF, principal impuesto que pagan los trabajadores, no porque sea el único, ni muchísimo menos. Cotizaciones también, impuestos indirectos también, impuestos sobre la energía, pero es el impuesto más emblemático sobre el trabajo. Solamente ha crecido, lo digo con toda la ironía, un 56%. De hecho, como cojamos datos de los últimos informes mensuales de recaudación, la subida actualizada al último minuto es del 71%. Con lo cual veremos dónde acabamos. Repito, esto es solo cogiendo el IRPF. Si sumas todo, o sea, de verdad que es como para abrir las carnes. ¿Puedo añadir algo, Carlos, muy rápidamente? El escándalo que supone el negocio de los libros de texto. Que es verdad que hay autonomías como la Comunidad de Madrid que ponen muchísimo el acento en paliar el daño que sufren, y digo el daño del bolsillo de muchísimos padres, porque no es normal que para niños de segundo y tercero de primaria cueste más de 500 euros la adquisición de los libros de texto. Y el negocio que hacen muchísimas editoriales, que lo que hacen es que sistemáticamente cambian no el temario, porque no cambian el temario, lo que hacen es colocarlo de un año para otro, confundir al profesor de un año para otro y que haya que renovar los libros de texto. Como era la economía circular que tanto pregona el gobierno de España y también muchos dirigentes autonómicos, aquí no funciona. Bueno, aquí los libros van a la basura para que hay que comprar otros nuevos que tienen los mismos temas, pero de forma desordenada, para que los profesores o para que los alumnos que tienen el libro del año anterior que han heredado del hermano no puedan seguir el temario porque se pierden con las páginas. Hay que decir que aquí en la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades autónomas, hay un sistema de acceso gratuito a los libros de texto en educación primaria, y por tanto, bueno, pues el programa Accede en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues Ignacio Escudero, en fechas tan marcadas como la vuelta al cole de la que estamos hablando, bueno, pues por lo menos la Fundación La Caixa refuerza un año más su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad a través del programa Caixa Pro Infancia, con el que ayuda a miles de familias en situación, como decíamos, de vulnerabilidad. Ignacio.
Sí, este año la Fundación La Caixa ayudará a más de 65.000 niños y adolescentes de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad en toda España. El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil a través del apoyo no solo educativo, sino también social durante todo el curso y que las familias en esta situación puedan desarrollarse y avanzar en igualdad de condiciones. Estefanía Villalba es una madre soltera de familia numerosa y asegura que sin esta ayuda de La Caixa su vida sería mucho más complicada. Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque mis hijos han avanzado muchísimo, el mayor a la hora del desarrollo en temas colegio, las actividades, el apoyo. Siempre hay algo con que entretenerlos y eso nos ha venido muy, muy bien. Sobre todo a mí, que yo soy una madre sin recursos, o sea, yo no puedo acceder a muchos tipos de cosas y esto para mí significa mucho y sobre todo para ellos. En concreto, Caixa Proinfancia ofrece servicios de refuerzo educativo, atención psicológica, logopedas, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre. Y por si fuera poco, dan ayudas para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, equipamiento escolar y productos específicos como gafas y audífonos. Elizabeth Ayala es otra madre de familia numerosa que ha encontrado un apoyo fundamental en este programa. Me encontraba con 2 pequeños y yo estaba embarazada de la tercera. Y la verdad me ayudaron mucho. Y gracias a redes, a Caixa, he salido adelante y me ayudaron mucho. Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia. Una ayuda que da unos niveles de personalización que agradecen las familias, que celebran que no sea solo una actividad extraescolar. Lo bueno es ir, el problema es recogerlos de las actividades. Hay unas monitoras muy majas, las tratan muy bien. Se involucran mucho con la familia. No es solo un trato de, hola, ¿qué tal? Vengo y dejo a mis hijos en una actividad, vengo en 2 horas a buscarlos. No, hay integración, le preguntan mucho a los niños. Se nota que hay cariño, no es solo un trabajo, hola, soy profesional y ya. No, hay más que eso. Otro factor clave que las familias valoran muy positivamente es la ayuda psicológica, no solo a los niños, sino también a las madres en una situación tan complicada para muchas familias numerosas. El simple hecho de que alguien externo los escuche, los ayude a expresarse, eso también le ha valorado y le ha venido muy bien en el colegio. A mí me han estado dando ayuda psicológica, entonces la verdad es que muy, muy bien. A la hora de la verdad he cambiado muchísimo, me ha ayudado pero mucho, mucho. Cada uno recibimos un aporte distinto, pero yo creo que si redes se fuera, muchas familias estaríamos a la deriva. En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas, infantil, primaria y secundaria, con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Nos estamos quedando sin tiempo antes de ir a publicidad. Luego, no lo olviden, ni olvido ni perdón. Atención a las cosas que nos va a contar Carlos Urquijo sobre Mikel Ancha y también sobre lo que está ocurriendo con la famosa historia de la Vuelta Ciclista y esos ataques de Prohamas. Sí, son grupos Prohamas. Sí, y proetarras. Pero quiero que me hagáis un último comentario. 2 noticias. Te doy la primera a ti, Teresa. Los menas de Hortaleza que denunciaron la agresión no tenían rastro aparente, según aparece en un informe, publicaciones, noticia de OK Diario, no tenían rastro aparente de lesiones e iban drogados. O sea, cuidado con esta historia, porque cuanto más se investiga, menos aparecen los supuestos agresores de los menas. Información que salió justo después de la violación a una menor, que sobre esa sí que no hay ninguna duda, porque a la pobrecilla se la encontraron allá y de hecho escucharon los gritos desgarradores, una niña de 14 años horrible, con los pantalones bajados, violada y señalando a su agresor. Bien, pues repito, los menas de Hortaleza que denunciaron la agresión no tenían rastro aparente de lesiones e iban drogados. Así consta, de hecho, en el informe policial que han publicado en OK Diario. Y a mí que los miembros del gobierno se dediquen a difundir una supuesta paliza sin tener ni un solo dato sobre la veracidad de la información, me parece que una vez más el gobierno, sin haber contrastado la información, difunde presuntamente un bulo, porque de acuerdo a ese informe policial seguramente sea un bulo. Y rapidísimo, Juan Pablo, porque no quiero dejar de recordar lo que ha ocurrido con las inundaciones, con la Dana, con las inundaciones de Valencia y, repito, es también noticia de OK Diario, solo el 14% de las víctimas de la Dana han recibido las ayudas del gobierno. Para sorpresa de nadie. Sí, para sorpresa totalmente. de nadie. No, ¿sabes el problema? Que a lo mejor dentro de 6 meses resulta que en vez del 14 está en el 16. No, es que si te vas a La Palma ves que hay gente
que todavía sigue viviendo en casas prefabricadas, en estos barracones, en contenedores de barco. Y uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez es que no es solamente esto consecuencia de los gobiernos de Pedro Sánchez, que con Rajoy también sucedía. O sea, un estado de bienestar como el español debería tener la posibilidad de que las personas que han sufrido a cualquier tipo de catástrofe natural no se perdieran en un laberinto burocrático. Y con Pedro Sánchez esto ha sucedido. Él promete ayudas y al final esas ayudas nunca llegan. Bueno, pues nos vamos a publicidad, pero vamos, quédense con la copla de ¿para qué nos roban? Y digo nos roban porque cobrar impuestos es una cosa. Cuando tú llegas a los niveles de extracción, de sustracción, de zumo que nos sacan a todas las personas que estamos pagando impuestos en España, esto no es un sistema tributario, es un sistema de atraco fiscal, pero como la copa de un pino. A publicidad y ni olvido ni perdón.